Bien, ahora sí yo creo que estamos un poco para empezar. Ya se irán conectando las demás personas. Ahora sí, empezamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas y muchísimas gracias por haberse unido a este workshop, a este humilde workshop que hemos decidido llamar del algoritmo al objeto. El objetivo de este taller no busca tanto aprender a modelar objetos, no porque no sean importantes, sino porque lo principal en este taller va a girar alrededor de la exploración de los procesos, esto es, de los códigos, que como consecuencia nos pueden traer objetos. Y decimos objetos así casi de manera general porque no nos queremos especializar en uno en particular. O sea, no estamos hablando como tal de edificios, no estamos hablando de vehículos, no estamos hablando de ropa u objetos tipo máscaras necesariamente. Pero en algún momento, cuando empecemos a explorar estos ejercicios de procesos, evidentemente en algún momento aparecerá la escala. La escala siempre es una excusa como para llegar a un objetivo. Finalmente, no podemos explorar sin ningún norte, sin ningún objetivo claro. Entonces, de alguna manera, sí, vamos a trabajar sobre ciertos objetos con escala, casi como una excusa para demostrar el proceso. O sea, sí, lo que vamos a mostrar a lo largo de estos días es ciertas metodologías, ciertos procesos, evidentemente partiendo del código, o partiendo del algoritmo, partiendo del script, ¿no? En pos de lograr una serie de objetos a diferentes escalas. Evidentemente, en estos 3 días, y esto lo voy a matizar aquí, en estos 3 primeros días vamos a trabajar diferentes escalas, ¿no? A lo que hemos llamado pequeño, mediano y grande. Eh, Hoy nos vamos a abocar un poquito a la escala pequeña, a una escala un poquito más manejable a nivel de volumen. ¿Ok? Conforme vayamos escalando, la complejidad del código evidentemente va a aumentar. Y digamos, y en ese proceso de complejización del algoritmo, evidentemente aparecerán nuevas herramientas. Y entre ellas las herramientas de asistencia con inteligencia artificial, evidentemente. Probablemente el día de hoy no vamos a entrar a profundidad con las herramientas de IA, porque todavía hay que aclimatarnos un poquito a la herramienta principal, que es Houdini. Hoy día un poco vamos a hacer ejercicios que giren alrededor del entendimiento de Houdini. ¿Y cuál es la gran diferencia con otras herramientas, evidentemente? ¿Por qué Houdini no Grasshopper, no? La típica pregunta. Un poco lo vamos a ir comentando a lo largo del día. Em, el cuarto y quinto día nos vamos a abocar un poquito más a filtrar, a procesar, a visualizar, preparar todo el material, toda la data que se hayan podido generar en los 3 primeros días. Para eso vamos a requerir Blender. Como es gratuito, no hay ningún problema. Eso lo va a explicar Diego a más detalle. Em, Igual en los 4 días vamos a estar los tres juntos, vamos a estar trabajando, alguno estará compartiendo la pantalla, los otros dos vamos a estar conversando con ustedes por el chat. Hemos preparado varias carpetas en el Drive donde ustedes van a poder subir sus archivos, nosotros vamos a poder compartirlos, verlos, ayudarles. Entonces, solos no van a estar, vamos a trabajar juntos. El quinto día, que cae domingo, ¿sí? Em, Vamos a hacer casi como una muestra de exploraciones. Y hemos decidido llamar esto exploraciones finales, más no proyectos finales. Porque el objetivo de ese taller no busca que se creen objetos finales, sino que se haya explorado, se haya generado una cantidad suficiente de información que tenga el potencial de pasar a un siguiente, ¿no? Como que a una siguiente etapa, que ya podría ser un proyecto final. Nuestro objetivo igual en tenemos 5 días, son 2 horas por día, no es mucho. Nuestro objetivo es explorar, es que exploremos. Para eso nosotros les vamos a compartir documentación, con el que ustedes van a poder manipular, jugar, cambiar, editar, borrar, agregar, lo que ustedes gusten. Para los que no nos conozcan, somos Pedro Venegas, el que les habla, Diego Guerrero y César Requejo, que vamos a estar apoyándoles a ustedes a lo largo de estos 5 días. Si quieren publicar en Instagram y los motivamos a que publiquen sus avances en Instagram, por favor, no se olviden de etiquetar para empezar a Digital Futures. Acá estamos dejando su arroba. No se olviden de etiquetarme a mí, a César, a Diego y a Lima Labs, que es nuestra plataforma. Y si pueden poner el hashtag del algoritmo en el objeto, sería estupendo, cosa que para nosotros sea fácil mapearlos. En ese aspecto, Houdini no es tan distinto a Grasshopper. El tema, y creo que ahí viene la gran diferencia con Grasshopper,
es que cuando nos abocamos a esta herramienta, estudiamos el proceso mucho más a profundidad que el mismo objeto. En Grasshopper nos orientamos mucho más al objeto y los parámetros que giran alrededor de ese objeto. En Houdini nos abocamos más a los procesos que como consecuencia nos dan muchos objetos o manipulan muchos objetos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente nos enfocamos en el objeto final, sino en los parámetros, procesos, lógicas que como consecuencia no crean solamente un objeto, sino pueden crear un millón. En ese aspecto el proceso es lo importante aquí. El objeto también, evidentemente. Pero digamos, como concepto principal, lo importante es el proceso. De ahí que, por ejemplo, esta imagen que está acá. En esta imagen que estamos viendo aquí, que justamente es el ejercicio de las máscaras que vamos a hacer ahora, todos estos son instancias distintas. Eh, si lo ven con mucha paciencia, se van a dar cuenta de que todas se parecen, pero son distintas, no son la misma. Sucede que aquí no se diseñó el objeto, sino un proceso que como consecuencia en una escala particular creó esta serie de objetos. Esto quiere decir de que existe la capacidad de poder cambiarlos, de poder iterarlos, de poder mutarlos, con simplemente modificar pequeñas variables, perdón. Que eso es justamente lo que queremos empezar a investigar y explorar ahora. No nos vamos a enfocar en un objeto como tal, sino en una serie de procesos que nos van a permitir como consecuencia crear una serie de objetos. Estas lógicas que son las que vamos a explorar, estos procesos que vamos a explorar, evidentemente en otra escala, digamos, una vez asignada la escala, quiero darle play acá, estos procesos, evidentemente, cuando la escala interviene, ahí ya podemos hablar de que en algún momento es un edificio, de que en otro momento es un diseño de interiores, de que en otro momento es un mobiliario o una máscara o una vestimenta, qué sé yo. En algún momento vamos a hablar de la escala, ¿no? Pero digamos, estos dos procesos que les he mostrado, tanto la máscara como el edificio, vamos a llamarlo así, casi como que tienen lógicas similares. Evidentemente hay muchas cosas que cambian en el camino, pero son lógicas similares, ¿no? El objetivo es estudiar el proceso y que el objeto y que el objeto al final es una consecuencia de este proceso. El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en esa escala. Vamos a trabajar un poquito panelizados, vamos a trabajar un poquito en ruidos, noises, que se conoce un poco para aclimatarnos. Hay muchas cositas que conversar en Houdini. Y para eso vamos a ir acá. Voy a tratar de avanzar esta parte un poquito más rápido. Si tienen consultas, si tienen dudas, si hay alguna parte que sienten que estoy yendo muy rápido, por favor háganmelo saber. ¿Ok? Interrúmpanme cuando ustedes gusten. Si no quieren interrumpirme abriendo el micro, usen el chat, sin ningún problema. Houdini viene así por defecto. Bien. A mí personalmente esta interfase me parece un tanto tediosa de aclimatarse. Evidentemente en Houdini uno puede cambiar la interfase como quiera, como guste. Y de hecho, para cambiar la interfase de Houdini, con estos botones, con estos triángulos blancos, uno puede partir la pantalla, ¿no? De manera horizontal, de manera vertical, ¿no? Con estos apartados que se llaman split pane, que en Blender también se puede hacer. Ahora, hay una manera un poco más rápida de trabajar esto. Y para eso, miren lo que vamos a hacer. En el Drive he compartido en la carpeta de tutorías un archivito que se llama dflimalabs.desk, un punto escritorio. Este archivo que pesa 12 kilobytes, descárguenlo. No es un virus, no es un troyano. Descárguenlo. Es una macro que va a permitir modificar su interfase de usuario. Y se los voy a explicar cómo se usa. Mientras va cargando mi Houdini, que lo quiero probar en otra versión, manipular las interfaces de Houdini, más que opcional, yo les diría que es necesario. Porque lo que ustedes tienen que hacer con el entorno de Houdini es más o menos prepararlo para su uso personal. De lo contrario, les va a parecer un programa a priori muy, muy duro, que es un poco complicado de utilizar, hasta que ustedes empiecen a modificar la interfase. De ahí que, por ejemplo, algo que yo suelo hacer es dividir la pantalla del viewport. Por cierto, en el viewport ustedes pueden interactuar con el clic izquierdo, bien, con la rueda del mouse, zoom in, zoom out,
como la gran mayoría de programas 3D, si presionan la rueda del mouse pueden panear. Esto me parece que es, digamos, igual muchos programas de modelado 3D. Lo importante aquí es que Houdini funciona a nivel de nodos, como Grasshopper. Entonces necesitamos tener una ventana que que nos permita controlar estos componentes, estos nodos, y nos permita verlos. Justo acá cargó mi Houdini. Quiero probarlo en otra versión. Bien, si yo doy clic a este triángulo, en la parte superior, aquí hay como un cuadrado blanco y un triángulo. Si le doy clic al triángulo, tengo estas dos opciones, Split Pane Left Right y Top Bottom. Si le doy clic al Left Right, mi ventana se va a duplicar. Cuando se duplica, yo tengo la opción de cambiar esta ventana, básicamente en el más. Si le doy un clic al más y pongo aquí New Paint Tab, voy a ver todos los tipos de ventanas que yo puedo activar en mi entorno para controlar lo que a priori yo quiera. Como Houdini está compuesto de muchos subentornos, porque hay muchos entornos en Houdini. Hay entornos para modelar, entornos para renderizar, entornos para automatizar, entornos para animar, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de tabs que yo puedo sacar. Montones, toneladas. El que yo les aconsejo utilizar en la ventana del medio es una que se llama Network View. Vista de red o vista de network, no sé. Básicamente este es el entorno donde yo voy a trabajar mis componentes. Oye, pero acá a la derecha también está. Y de hecho por defecto está a la derecha. Aquí. El tema es que es muy comprimido, es muy pequeño. Es tan pequeño que es, hasta les diría, hasta cierto punto, casi como que no es muy útil. ¿Ya? Hay una serie de tabs adicionales que yo suelo utilizar, pero para no estar haciendo todo este proceso de activar, desactivar, activar, desactivar, esto es lo que vamos a hacer. Si ustedes se van a este botoncito que dice Build, ¿ya? Se van a dar cuenta que aquí hay muchos tipos de entornos. Todos estos son como interfaces de usuario. O sea, Houdini está preparado para trabajar diferentes tipos de procesos. Para animar, para hacer videojuegos, para hacer vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Miren lo que vamos a hacer. Van a ir a este botón que dice Desktop Manager. Y le van a dar clic acá. Y va a salir esta ventana. Bien. En esta ventana lo que ustedes pueden hacer es crear nuevos entornos, eliminar entornos, exportar entornos o importar entornos, que es lo que me interesa a mí. Si ustedes van a este botón que dice agregar escritorio, ya, aquí le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner Digital Future Workshop W24. Y lo que voy a hacer es este archivo que se llama desktop, este desk, lo vamos a importar ahí. ¿Ya? Aquí en este desk está toda la información del entorno que yo suelo utilizar. Y el entorno que vamos a utilizar también. Lo que van a hacer es, una vez creado el escritorio, acá hay un triángulo, que le van a dar un clic, y acá hay un apartado que dice cargar desde, load from. Le van a dar un clic ahí. Y van a buscar el archivo que se encuentra en la carpeta de tutorías. Yo, de hecho, voy a copiar este link, voy a pegar acá, y aquí está. Y lo cargo, aceptar. Y ponen aplicar cambios. Ya está, aceptar. No ha pasado absolutamente nada. Bueno, a priori no ha pasado nada, pero cuando regresemos al entorno, al botón de entornos, ahí está el entorno que acabo de crear. Y si le dan clic, van a ver cómo todo va a cambiar. En este entorno, que es el que yo suelo utilizar, esto es lo que va a suceder. Se van a crear dos tabs acá arriba que se llaman objetos. Luego voy a explicar qué es. Se va a crear un tab que se llama Stage, que es el entorno para renderizar. Yo suelo utilizar mucho el entorno de renderizado en Houdini. Se va a crear otro tab que se llama Task, de tareas, que es el entorno que permite automatizar Houdini. Recuerden que Houdini se puede automatizar de cabo a rabo. Ustedes pueden automatizar todo lo que sea, todo lo posible de Houdini se puede automatizar. Casi como para que haga el trabajo por ustedes. Luego van a ver acá que hay dos tabs más. Uno se llama SceneGraph Tree y otro se llama SceneGraph Details. Estos tabs no necesariamente los vamos a utilizar. Creo que no vamos a utilizarlos estos días. Sin embargo, su utilidad es bien interesante. Estos dos tabs sirven para monitorear la información que yo estoy automatizando en Houdini. Porque cuando yo automatizo en Houdini, necesito saber qué es lo que voy a automatizar, cómo, de qué manera y qué características tiene, ¿no?
para ya más o menos decirle a Houdini, oye, ¿sabes qué? Estas cualidades son las que no quiero que toques, otras cualidades sí. O atributos. En Houdini esas cualidades se llaman atributos. No creo que lo utilicemos, pero yo lo suelo tener siempre a la mano cuando quiero automatizar Houdini. A la derecha van a ver un tab que se llama parámetros. O sea, todos los componentes tienen parámetros, tienen información que yo puedo manipular. Y finalmente aquí abajo hay un tab que se va a llamar Geometry Spreadsheet. El Geometry Spreadsheet vendría a ser como mi monitor. Por ejemplo, los que vengan de Grasshopper, ustedes saben que cuando yo quiero monitorear información, ¿qué es lo que utilizo? Un panel, ¿no? Activo mi panel y puedo ver la información que está sucediendo en mis componentes o la información que está generando un componente o una serie de componentes. En el caso de Houdini no tenemos como tal un panel que me permita ver información. Lo que sí tenemos es un apartado que se llama Geometry Spreadsheet. Este vendría a ser el panel de Houdini. Desde el Geometry Spreadsheet nosotros no manipulamos datos como tal, pero los vemos. Ahora, dicho esto, voy a pasar a este archivo que está acá. Este archivo contiene exactamente el mismo entorno con el mismo entorno que les acabo de pasar, donde tenemos acá lo siguiente, ¿no? Tenemos mi espacio para componentes, ahora voy a explicar cómo se utiliza, mi espacio para parámetros, acá a la derecha, y el spreadsheet, donde veo un montón de numeritos, un montón de numeritos. ¿Ya? ¿Tengo que saber qué significan los números? No necesariamente. Lo que sí queremos que entiendan, y es importante creo yo para poder sobrellevar Houdini, es que la gran mayoría de información con la que vamos a lidiar en Houdini son números. Probablemente el 90%. Siempre terminan siendo números. Evidentemente, también se puede lidiar con información textual. Y de hecho en Houdini también se puede generar información textual. ¿Estás hablando de prompts, Pedro? No necesariamente. Recuerden que como información puedo trabajar con números o con letras. Pero normalmente en Houdini vamos a lidiar con números. ¿Ya? Todas estas tabs, estas columnas que están viendo acá, ¿ya? Se llaman atributos. ¿Ya? Y esto sí es importante que lo sepan. En Houdini, el tipo de datos con el que trabajamos se llaman atributos. Todo lo que gira alrededor de modificar cosas en Houdini se gestiona a través de manipulación de atributos. De ahí que la gran mayoría de componentes que hay en Houdini son de atributos. Siempre va a ser para hacer algo con los atributos. En el caso de Grasshopper, que eran las listas. Acá son atributos. Cuando empezamos en Houdini, vamos a irnos acá. Cuando empezamos en Houdini, empezamos así, totalmente vacíos. Para yo poder interactuar con los componentes, y acá, eso sí, en Houdini se puede trabajar de manera manual. Yo puedo interactuar de manera manual, o sea, casi como modelar de manera manual cosas en Houdini. Sin embargo, cualquier cosa que yo quiera hacer aquí de manera manual va a tener una interpretación en componente. Siempre. O sea, no hay manera de que yo no hay manera de que yo interactúe de manera manual en Houdini sin que eh, evite su interpretación en componente. Eso es lo realmente interesante de Houdini. Todo lo que yo haga de manera manual tiene una interpretación en pasos lógicos. Incluso hasta la interacción más holística que yo pueda crear en Houdini siempre tiene una representación nodal, en nodo, en componente. Y esto para nosotros es un gran plus que tiene Houdini. Siempre nos obliga a pensar desde los pasos lógicos. Siempre. Entonces, ¿cómo se crean componentes en Houdini? Y vamos a hacer algo bien simple. Voy a activar esto. Ahora le explico qué es lo que vamos a hacer ahora. Un poco para aclimatarnos a Houdini. Vamos a hacer esto. Vamos a manipular una especie de esfera. ¿Ok? Esta especie de esfera son pasos muy simples. Muy simples. Pero mira lo que vamos a hacer. Para poder empezar a trabajar en Houdini, tengo que saber sobre qué entorno voy a trabajar. En Houdini tenemos una serie de entornos y esto está puesto aquí en el board. Lo puse... ¿Dónde estás? Acá está. En Houdini nosotros trabajamos con una serie de entornos, o redes, que se llama aquí, que nos va a activar componentes según lo que yo quiero hacer. O sea, tenemos una serie de
tenemos un entorno para creación de geometrías. Cuando yo entro a este entorno, solamente van a activarse componentes que me van a servir para generar o para manipular, generar o editar geometrías. Eso se llama el nivel de SOP, así se le dice SOPs. ¿Ok? Después tengo entornos, el Solaris o el famoso LOPS, es un entorno exclusivamente para preparar renders desde la preparación de iluminación, de texturas, es para componer visualización. Solamente se me activan componentes para eso. Tenemos un entorno de materiales, se llama MAT, donde solamente creamos shaders o creamos materiales. O sea, no puedo modelar nada, solamente creo materiales. Y así, Chops es para... Cejar, tú has usado Chops, es básicamente para generar para todo lo que es gestión de timelines. Ok, César sabe un poco más de esto. Los Bobs, que también vamos a hacer hoy día, Bobs es el entorno de programación de Houdini. Como cualquier programa de scripting y modelado 3D, Houdini también tiene su propio lenguaje de programación que se llama Vex. Ese entorno se le llama Bobs. Por cierto, el OP es de Operator. ¿No? Tenemos un entorno de renders, o sea, por ejemplo, si uno instala V-Ray, si uno instala Arnold, si uno instala Redshift para Houdini, estos componentes de estos motores de render van a correr en este nivel, en los ROPs. Y así, hay para componer, Houdini tiene su entorno de composición de imagen como si fuera un Photoshop. Hay entornos de automatización y en los DOPs nunca los he utilizado. Nosotros vamos a trabajar a nivel de SOP. ¿Ya? Nosotros nos vamos a quedar en este nivel. No significa que este nivel sea el menos importante. Es un nivel extremadamente importante, pero probablemente vamos a navegar sobre este nivel. Y por ahí, en algunos casos muy específicos, entraremos al nivel de DevOps. ¿Okay? Esto es para que entiendan lo que viene a continuación. Yo en Houdini, aquí en el botón que dice objeto, cuando ustedes le dan clic, acá dice Other Networks, dice. Y hay una serie de nombres. Todos estos nombrecitos que están acá son los niveles de los que les hablaba. Hay nivel para timelines, para generación, para gestión de imágenes, materiales, objetos, renders. Shop y Stage son para preparar todo el entorno del renderizado. Automatización. Nosotros nos quedamos acá en OBJ. OBJ es el entorno de creación de geometrías. Para empezar a trabajar aquí, por cierto, estoy moviendo esta grilla con la rueda del mouse. Para empezar a trabajar acá, yo tengo que crear no un componente geométrico, sino un contenedor. ¿Ya? En Houdini vamos a trabajar como que en muchos niveles de profundidad. Para empezar a modelar, el primer componente que voy a crear tiene que ser un contenedor. El contenedor que va a tener dentro de sí todo el proceso para una geometría. Para activar los componentes en Houdini, dentro del entorno de los networks, de los componentes, aprieto Tab en el teclado. Tab. Lo voy a poner en el chat por si acaso. Con el Tab en el teclado se crean los componentes, o yo llamo a los componentes. El componente que vamos a llamar se llama geometría, o geometry. Vamos a poner acá geometry, este que está acá. Con este componente que está aquí, ¿vale? Por más que yo le dé clic aquí, a la derecha se me activan mis parámetros. Solamente parámetros de rotación, escalado, etcétera, etcétera. Nada más. O sea, y le preguntas, ¿y dónde creo yo una esfera? ¿Dónde creo yo un cubo? ¿Dónde creo yo un plano? Etcétera, etcétera. Sucede dentro del nivel geométrico. O sea, lo que estamos haciendo casi es como que estamos creando casi como una línea de jerarquía, ¿no? Como sucede en Blender, ¿no? Tengo como una matriz donde voy accediendo a distintos niveles. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando hagan Blender, cuando nos toque hacer Blender, y ahí Diego nos va a explicar, se va a dar cuenta que en Blender se maneja más este tipo de árbol de jerarquías, ¿no? Donde uno va entrando dentro de un ítem. Evidentemente, Houdini no se visualiza así, se visualiza de otra manera. Pero exactamente eso es lo que estamos haciendo, accediendo dentro de otro nivel. En este caso, nivel geométrico. Lo que acabamos de crear aquí es un contenedor. Quiere decir de que yo, en este nivel de objetos, yo puedo tener tantos contenedores como yo quiera. Contenedores, más lo puedo copiar y pegar. Todos estos son contenedores vacíos. Cada uno de ellos
puede contener la cantidad de procesos geométricos que yo quiera. Que estos procesos estén en contenedores distintos no significa de que sean independientes entre ellos, necesariamente. Que estén separados de alguna manera nos ayuda a ser más ordenados. En algún momento yo los puedo mezclar a todos, eso no es ningún problema. Si es un tema de orden, los podemos separar. Voy a entrar al primer contenedor, a Geo1. Doble clic. Ahora acabo de entrar al siguiente nivel. Ahora estoy en Geo. Y acá yo puedo seguir entrando tantas veces como yo quiera. Esto es algo que en Grasshopper, por ejemplo, no pasa. No pasa. Ahora sí, una vez que he entrado a mi nivel geométrico, ahora sí, al contenedor geométrico, cuando aperte Tab, ahora sí voy a tener más componentes. Y el componente que me interesa a mí es una esfera. Vamos a poner acá esfera. Listo. Hay muchas esferas. Yo voy a utilizar este que se llama Polygon. Sphere Polygons. Clic. Ya está. A partir de aquí ya empiezo a generar mi proceso. Mi proceso de, vamos a llamarle modelado. Ya, vamos a llamarle modelado. A partir de aquí yo voy a empezar a modelar. Un poco para aclimatarnos a Houdini, vamos a hacer esta especie de ejercicio. Okay. Ojalá que me salga exactamente igual. Pero en este ejemplo, miren, por cierto, me voy atrás. Para irse atrás, se aprieta U en el teclado. Para ir adelante, apretan I. U para atrás y para adelante. O acá arriba en la ruta, pueden darle clic al botoncito del nivel anterior. Y si quieren entrar, doble clic. También, da igual. Acá tengo mi esfera. Ya. Vamos a sacar exactamente la misma esfera en el otro archivo. Para empezar, topológicamente, y cuando digo topología me refiero a cómo está compuesto la malla. Acá está compuesto de cuadrados, está compuesto de triángulos. Ya. Esto es una topología bastante heterogénea. Necesito que sea lo más homogénea posible. Y de hecho, en los parámetros hay un tab que se llama Primitive Type, que por defecto está en Polygon Mesh. Yo lo voy a cambiar a Polygon. Automáticamente cambia su topología. Me interesa que sea así. Básicamente para que todos los triángulos sean iguales. Cosa que cuando me toque manipularlos, la manipulación sea homogénea. Bien. O todo es cuadrado o todo es triángulo. Como voy a manipular una geometría que busca tener mucho detalle, y eso es lo que aparenta ser este otro modelo, como aparenta tener mucho detalle, me interesa que mi topología sea lo más homogénea posible. Entonces, para empezar, tengo este componente. ¿Qué significan estos botones que están aquí? ¿Y por qué tengo un botón arriba y un botón abajo? Los componentes de Houdini tienen muchas opciones. Y eso es lo que a priori puede complejizar el trabajo en Houdini. Pero paso a explicarlo aquí. Cada vez que ustedes posicionen el mouse encima de un componente, esta rueda les va a aparecer. En esta rueda todo es importante. ¿Okay? El botón azul para apagar y prender el componente. El botón amarillo es para cortar la información del componente. O sea, si yo tengo un paso 1, tengo el paso 2 y un paso 3, ¿ya? Cuando yo activo el bypass, ¿qué es lo que hace Houdini? Pasa información del paso 1 y se salta el paso 2 para irse al 3. ¿Ya? Eso es algo muy curioso, porque en Grasshopper, cuando nosotros apagamos un componente, muere todo el proceso que sigue. Acá no, acá yo puedo como que hacer un bypass, ¿no? Como que apagar temporalmente ciertos pasos para que la información salte. ¿Ya? Esto es algo muy común en Grasshopper, en Houdini, perdón, el bypass. En algunos casos lo vamos a utilizar. El botoncito de I hace lo que su nombre dice, información. ¿Ya? Esta información básicamente es para ver la información del spreadsheet. Como nosotros ya tenemos una ventana de spreadsheet activa, no necesariamente vamos a recurrir a la información. Este botoncito que dice Freeze, el celeste, bueno, que es rojo en verdad, es para, vamos a llamarlo así, cocinar información. O sea, si hay información que yo necesito que se quede guardado dentro del componente, como el bake en Grasshopper, utilizo el freeze. El freeze es para que la información se quede guardada acá adentro. Cosa que si yo, por ejemplo, importo un archivo desde afuera y no quiero estar actualizando la ruta cada rato, congelo la información dentro del componente y se queda guardado adentro. Esto como consecuencia que genera que el archivo de Houdini va a pesar más. Nada más.
y este botón que se llama template. El template probablemente es una de las opciones más poderosas que tiene Houdini, pero a la vez una de las más complicadas de dominar. En el sentido que el template lo que hace es, puede superponer varios componentes uno encima de otro. Es como cuando por ejemplo, hacemos planimetrías. No sé cuántos de ustedes vienen de arquitectura, pero cuando trabajamos en arquitectura, por ejemplo, hay un proceso al final del diseño que se llama compatibilización de planos, que es, tengo una serie de planos, ¿no? De, por ejemplo, de arquitectura, estructuras, especialidades, y ¿qué es lo que hacemos en compatibilización? Superponemos uno encima de otro, ¿no es cierto? Para buscar errores, incompatibilidades, ya. En Houdini también se puede hacer eso. Se llama template. Yo puedo estudiar diferentes procesos y los puedo superponer para ver si están calzando, si no están calzando, o qué va a pasar si es que ejecuto un futuro paso, etcétera, etcétera. El template me permite activar varios componentes a la vez o no. A veces, y esto lo voy adelantando, uno de los errores más comunes que suele suceder cuando empezamos a trabajar Houdini es activamos el componente desde el template y no desde el display. Cuando lo activamos del template, puede que no veamos el objeto final, sino como que uno que está en el proceso, o nos olvidamos de apagar un template y no estamos viendo el objeto final y todo se empieza a superponer. En ese aspecto hay que estar muy atentos y muy atentas cada vez que vean algún botoncito morado prendido. En la medida de lo posible, tratar de apagarlos. A menos que queramos estudiar superposiciones. Ya. Igual, lo vamos a ir matizando. Regresamos aquí. Evidentemente, el botón de arriba es el input, el botón de abajo es el output. O sea, si yo si yo arrastro desde el mouse en el botón de arriba, estoy jalando un cable de entrada. Si lo arrastro desde abajo, estoy generando un cable de salida. Aquí vamos a trabajar mucho con esto. Esto es muy similar a Grasshopper, solo que en Houdini leemos la información de arriba abajo. ¿Qué sucede? Por cierto, para poder manipular la esfera aquí estoy apretando el clic izquierdo para poder rotarlo, aprieto la rueda del mouse em, para poder panear. Si por algún motivo yo quiero enfocar un modelo, debo tener activo mi componente y en el viewport apretar F de Focus, F, para que pueda reorientar el enfoque. Parámetros útiles aquí. Tenemos radio, tenemos centro u origen, tenemos rotación, escalado, orientación, frecuencia. Probablemente el que más vamos a manipular es frecuencia. Mayor frecuencia, mayor subdivisión, ¿no? Esto creo que es bastante simple. Ahora, mi frecuencia llega hasta 5, perdón, hasta 10. No puedo ir más allá de 10. ¿Qué puedo hacer yo para que la frecuencia sea mayor? ¿O qué puedo hacer yo para que un valor en Houdini sea mayor al límite establecido, por ejemplo, en este slider? Ah, fácil, escribo, ¿no? 15, ya. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver en tiempo real un rango? Aquí vamos a utilizar la rueda del mouse. Acá sí es importante que sus mouse tengan rueda. Si ustedes mantienen presionado la rueda del mouse encima de un parámetro, se van a dar cuenta que se va a activar una regla. ¿Ya? Solo mantengan presionado la rueda del mouse encima de cualquier parámetro. Ajá, Mansur tiene ahí un dato bien interesante. Pueden utilizar los atajos ER para activar el template o el display. Sí, también puede ser. También puede ser. Yo normalmente uso los botones. Pero sí, sí, sí. Ya. Ahora, con la rueda del mouse, si ustedes presionan la rueda del mouse, se activa una regla. Esta regla que está acá es muy poderosa y muy interesante en el sentido que nos da acceso a mayor precisión en el cambio de valores o información. Solo que tienen que hacerlo con mucho cuidado. Esto es, vamos a frecuencia. Presiono la rueda del mouse y me salen tres valores. 1, 10 y 100. ¿Qué quiere decir? Si yo, mientras mantengo presionado el mouse sobre el 1, voy desplazando, miren, hacia la derecha o izquierda, voy saltando de 1 en 1. Se dan cuenta que el valor va subiendo de 1 en 1. Si por el contrario, solo posiciono el mouse en 10, va a ir de 10 en 10. ¿Ya? Va a subir de 10 en 10. Y evidentemente lo mismo va a pasar en 100. Que no lo voy a hacer, no quiero matar mi computadora. Yo lo voy a subir hasta 50. Ya está. Esta es fácil, porque esto es un número entero. Pero ¿cómo hacemos con los decimales? Bueno, en los decimales la historia cambia. Porque ahora mi regla es más extensa. Tengo números naturales por arriba y números reales por abajo, ¿no? Tengo los decimales
.01, 001, etcétera, etcétera. Evidentemente, si yo manipulo esta información con los números decimales, lo que voy a obtener es mayor precisión, ¿bien? Hasta un punto que casi es imperceptible lo que estoy modificando. Vamos a dejarlo en 0,5. ¿Qué pasa si quiero manipular los tres a la vez? Que también es posible. ¿Qué pasa si quiero que los tres trabajen juntos? Bueno, en vez de apretar la rueda del mouse en el parámetro, en el número como tal, lo aprieto encima del nombre. Si lo presiono encima del nombre, lo que estoy haciendo es manipularlo todo. Estoy manipulando toda la información que hay en ese parámetro. Ya, vamos a ponerlo en 1. Listo, 1. ¿Esto es todo lo que tengo que saber para interactuar con los parámetros? Sí, básicamente. Evidentemente esto se puede manipular de manera más profunda, pero por ahora esto está bien. Siguiente, vamos a crear nuestro primer componente. El primer componente para manipular que vamos a utilizar es uno que se llama montaña o mountain, este que está acá. Cuando ustedes activen este componente, se van a dar cuenta de dos cositas. Aparecen una serie de pequeños nombres y un mensaje de alerta, por cierto. No lo puedo editar, no importa. Lo vamos a hacer acá encima. Vamos a ver. Me comentan si pueden ver lo que estoy dibujando en la pantalla. Ya, si no se ve, me avisan, por favor. Ya. Lo que está pasando a continuación aquí es que el componente tiene una serie de nombres. Montaña, que es el que acabo de poner. Pero arriba tiene otro nombre. Tiene este nombre que está acá. Dice atributo de ruido. Dice. Y tiene acá una P. Y un candado. Y aquí un archivo de alerta. El verdadero nombre de este componente es este que está acá arriba. Dice ruido de atributo, dice. ¿Ya? Lo que está haciendo este componente, que se llama montaña, está trabajando o está manipulando un atributo. ¿Ya? ¿Qué atributo? Este que está acá, el P. ¿Qué rayos es el P? Es la gran pregunta. ¿Ya? P vendría a ser probablemente el atributo más importante que existe en Houdini. Esto es virtualmente imposible evitar este atributo. ¿Por qué? Geometría que existe en Houdini, geometría que tiene un atributo P. ¿Qué es el P? El P es posición. Si yo me voy a mi spreadsheet, no veo nada, pero si lo conecto acá, ya está. Aparece este PX, PZ y un montón de números. Ya. Básicamente, lo que estoy viendo aquí son las coordenadas que tiene cada punto, cada vértice de mi geometría. O sea, si me voy a este puntito que está aquí, en esta regla, este puntito que está acá, puedo activar los puntos. Todos estos puntos que están aquí tienen una posición en el espacio. Esa posición la estoy viendo aquí, en el spreadsheet. Y su nombre como atributo es P. P mayúscula. Ese es el nombre. Esto quiere decir de que existen muchos atributos en Houdini que ya tienen nombres establecidos. Eso se los vamos a compartir después. Hay una guía, incluso en Houdini, que nos da todos los nombres de todos los atributos que existen en Houdini a priori. Hay montones. El P es uno de ellos. P de posición. Si ustedes ponen P minúscula, no va a funcionar. Es P mayúscula. Ya. Ahora, he conectado este componente de montaña. Y el candado significa de que el componente está bloqueado. No se puede manipular su información interna, o sea, su algoritmo interno no se puede manipular porque está bloqueado. ¿Quiere decir de que dentro de este componente hay información? Sí, claro, si ustedes le dan doble clic, van a ver todo lo que está acá dentro, miren. Todo esto es un proceso que ya alguien lo diseñó previamente, pero no se puede manipular, está bloqueado. O sea, si ustedes quieren conocer cómo funciona un componente en Houdini, doble clic, entran y estudian. Pueden darle clic aquí y ver qué es lo que está pasando, doble clic y ver otro nivel de profundidad. Esto desaparece en Grasshopper. Y así podría seguir entrando, escarbando en Houdini. Eso es la ventaja de Houdini. Ustedes pueden seguir escarbando y estudiar cómo funciona un componente. Esto en Grasshopper no se puede hacer. No se puede hacer. Lo que no pueden hacer es manipular, pero sí pueden ver. Voy a retroceder, me voy al nivel de geometría. Ahí está. ¿Cómo activo este componente? Botón azul. Ahí está. Ya. ¿Y qué pasa? Se manipuló, se cambió. Ya está. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Claro, estoy manipulando esta geometría a través de los parámetros. Todo lo que estoy viendo acá a la derecha son parámetros. Voy a minimizar mi ventanita del spreadsheet con este triángulo, clic hacia abajo. Ya está. Toda esta información es información que manipula la geometría, que manipula P de posición. Todo lo que está pasando aquí, además voy a maximizar todo. Toda la información numérica que está pasando acá está manipulando el atributo de P, o en pocas palabras, está alterando la posición de los vértices en el espacio. ¿Qué puedo hacer para manipularlo? Pues jugar con los valores, claro está. Oye, Pedro, ¿qué significa n? N vendría a ser un atributo nuevo que se llama normal. La normal vendría a ser la dirección hacia donde apuntan las cosas, básicamente, en pocas palabras. La mejor manera de aprender Houdini, y eso ya se los dejo como un consejo general, es manipulen los números. Manipulen los números de los parámetros. Lo que les aconsejo no manipular en Houdini es todo lo que está acá arriba. ¿Ya? Todo lo que ustedes ven acá arriba, estos botones, estos tabs, por favor, traten de no tocarlos. Porque los componentes que están acá arriba son componentes de procesos. No necesariamente de componentes sueltos, son de procesos. Entonces, si ustedes empiezan a manipular desde acá, van a crear montones de contenedores y no van a saber cómo unirlos a priori. Así que traten de no manipularlos. Por lo menos así me enseñaron a mí esa parte. ¿Qué puedo manipular en Houdini? Bueno, a ver, tengo un apartado que dice valores. Puedo manipular la amplitud. Amplitud hace referencia a que algo es más grande o menos grande. O en pocas palabras, es como un multiplicador, ¿no? Que me permite exagerar la deformación de la geometría. Evidentemente aquí estamos hablando de operaciones matemáticas. Se suma, se resta, se multiplica, se suma y luego se resta, se suma muchas veces, etcétera, etcétera. Solo que acá está ya mostrado en una interfaz más simple. De manera que yo puedo manipular la operación que sea que se esté dando acá. Si lo subtraigo, pues se va a ir en el sentido opuesto. Si lo adiciono, es el sentido inverso. Luego tengo los ruidos. Los ruidos vendrían a ser casi como matrices de información numérica, que básicamente lo que hacen es manipulan los vértices hasta crear diferentes formas. El más conocido es el Perling, ¿no? El Perling noise es el tipo de ruido que se usa para hacer montañas, ¿no? De ahí el nombre del componente. Mayor el tamaño del elemento, evidentemente menos definición tiene el ruido. Ya. Offset hace referencia al desplazamiento de ese ruido. Si yo, por ejemplo, lo manipulo con la rueda del mouse y me voy a un valor bien pequeño, se van a dar cuenta que el objeto va a parecer que se está moviendo, ¿no? Como que se está desplazando. Es que el offset es eso, el offset es como un desplazamiento. Luego tenemos, por ejemplo, aquí, fractal. Fractal hace lo que su nombre dice. Multiplica un ruido muchas veces sobre sí mismo, ¿no? Como que más pequeños. De ahí que yo les aconsejo apagarlo, para que se vea más suave, para que no se repita sobre sí mismo. Y poco más, en verdad eso es todo lo que hay que saber para manipular objetos en Houdini, con los ruidos. Así de simple, así de simple. Evidentemente lo que queda de aquí en adelante es jugar con los tipos de ruido. No es lo mismo jugar con un Perling Noise que con un Chebyshev, por ejemplo, que es el Chebyshev es lo más cercano al Voronoi que tenemos aquí. Por ejemplo, algo como esto. Y así, en una cuestión de 2-3 pasos, tengo un proceso y con solamente manipular el offset yo ya puedo sacar objetos distintos. No tengo que hacer nada más. Por ejemplo, lo que estamos haciendo es, estamos manipulando una única cosa, la posición en el espacio de un objeto. Evidentemente, si yo me empiezo a acercar a mi objeto, ¿no? Voy a empezar a ver que está dentado, ¿no? Como que le falta resolución. ¿Qué puedo hacer para aumentar la resolución? Irme atrás, al paso anterior, a la esfera, y aumentar la frecuencia. Vamos a aumentarle a unos cuantos más. Ahí, 150. Ya está. Eso me da la ventaja a mí de tener una geometría con mayor resolución. Ya está. Vamos a seguir el siguiente paso. Tenemos acá el otro archivo, que es el que está aquí. Evidentemente, si yo quiero llegar exactamente a esta forma, lo que tendría que hacer es copiar exactamente todos estos valores, ¿no? Copiar y pegar exactamente lo mismo. Pero por ahora no lo voy a copiar, solamente quiero... ¿Dónde está mi otro archivo? Acá está. Solamente quiero aprender a manipular Houdini. Luego acá tengo un componente que se llama normal. Vamos a activar este componente que se llama normal. ¿Qué es lo que hace el componente normal? Normalmente lo que hace el componente normal
Es a priori reorienta las normales de las piezas. Por ahora esto no importa tanto, pero por ejemplo cuando tengamos que extruir, si yo tengo que extruir una pieza, o sea, empujarla, evidentemente a Houdini le tengo que decir hacia dónde quiero que lo empuje. Ese hacia dónde quiero que lo empuje son las normales. Si yo por ejemplo me voy a su información, acá tengo, miren, acá dice un atributo en punto, un atributo en vértice. Son atributos que estoy creando. Tengo un atributo de posición, tengo un atributo de normales. Y así voy creando. En el paso anterior, por ejemplo, solamente tengo mi atributo de puntos, de posición. Pero en el siguiente ya creé un atributo nuevo que se llaman normales. Y así puedo seguir creando información. Atributos. Atributos que yo después puedo manipular como yo quiera, que evidentemente van a tener un efecto en la geometría. Voy a crear un componente nuevo que se va a llamar null. Ya. El componente null es uno vacío, simplemente para demostrar que he terminado un proceso. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ahora ya no quiero explorar lo que sucede a partir de una esfera, sino quiero explorar lo que sucede a partir de un cubo? Pues pongo box. El componente es box. Lo pongo al costado. Lo prendo. Lo primero que voy a necesitar es aumentarle resolución o, en el caso del cubo, subdivisiones. ¿Ah? Entonces lo voy a aumentar, pues no sé, a 100%. Y simplemente lo conecto acá. En algún momento estudié la esfera deformada, ahora estoy estudiando el cubo deformado. Evidentemente el cubo no se va a deformar igual que una esfera. De ahí que de ahí que lo que me interesa y nos interesa en Houdini es explorar posibilidades. ¿Qué pasa si introduzco una esfera? ¿Qué pasa si introduzco una caja? ¿Qué pasa si introduzco algún objeto existente? No sé. En Houdini hay un componente que se llama test, que se llama pighead, por ejemplo, la carita de cerdo, un clásico de Houdini, ¿no? ¿Qué pasa si jalo la carita de cerdo, le aumento eh, la resolución? ¿Qué pasa si manipulo el cerdo? Ahí está. Oye, ¿cómo puedo hacer para aumentarle la resolución a la geometría? No hay ninguna opción en sus parámetros que me permita aumentar la resolución. Lo subdivido, subdivide, pongo aquí, y lo puedo aumentar tantas veces como yo quiera. Vamos a dejarlo en 2 y ya está. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar ¿Qué pasa si quiero estudiar estas tres? Quiero tener la posibilidad de manipular estas tres o de cambiar estos tres componentes switch. Yo puedo conectar estos tres inputs, la caja, la esfera y el chanchito, al switch, y del switch a la montaña. Y el switch es lo que su nombre dice, es un switch. Yo puedo cambiar la información que pasa por ella. En un momento está en 0, en otro momento está en 1, en otro momento está en 2. Ya tengo tres estudios, por ejemplo. En este caso me quedo aquí con esta esfera. En el primer archivo que les he pasado, en el archivo que se llama noises, van a ver como una serie de procesos. Lo primero que quiero que hagan con este archivo, y esto ya un poco para pasar al siguiente ejercicio, lo que quisiera que hagan con este archivo es manipularlos. Aquí lo que hay es una esfera, la esfera que ya hemos visto. Quiero ver si puedo activar sí. Su resolución es bien alta, perdónenme, miren. La resolución de esta esfera está en 500. Bueno, lo primero que quiero que hagan es que manipulen estos valores. ¿Qué pasa si mantengo la frecuencia bien alta en el ejercicio que acabamos de hacer? En el ejercicio que acabamos de hacer, mi esfera no tiene 500 de frecuencia, tiene 150. Pero miren, en este otro le puse 500. Hay un componente de montaña que está manipulando esta información. Jueguen con esto. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, le cambio el tipo de ruido? ¿No? Si quieren, pueden volver a ejecutarlo, porque ahora que lo acabo de ver, miren, este componente de montaña es de una versión anterior de Houdini que tiene otros parámetros. Este es distinto. Lo conecten su componente de montaña, jueguen un poco con esto. Pero luego se van a dar cuenta de que aquí abajo hay un componente que se llama Attribute Bob, dice. ¿Qué pasa con este componente? Hay dos maneras de interactuar con Houdini a nivel de atributos. Uno que es con los componentes que Houdini ya me da. La otra es crearlos. Y hay un componente, vamos a activar este. Voy a activarlo.
Vamos a apagar aquí el fractal. Ya, vamos a dejarlo así, está bonito. Hay una serie de componentes que empiezan con la palabra attribute. Ya. Estos componentes son probablemente de los más importantes que hay aquí en Houdini. Uno de ellos se llama attribute Bob. Ya, vamos a ponerlo por acá. El famoso attribute Bob, que a priori parece que está vacío. Si hacemos un poco de memoria, aquí en la ventanita de redes que lo compartí, yo les comenté de que hay un entorno que se llama VEX, en los Bobs, que básicamente es el entorno de programación. Y sí, lo que está pasando es que el attribute Bob me permite programar lo que sea que yo le quiera hacer un atributo. O sea, una manera de interactuar, una, una, una manera de modificar la posición de los puntos en el espacio en Houdini es a través del componente montaña, ¿no? Que ya lo hemos visto, es este que está acá, ¿vale? Pero otro es a través de la creación de estos mismos desde cero. Y para ellos tengo el componente que se llama attribute Bob. Mire, lo voy a conectar acá, al primero de la izquierda. Los demás no van a hacer nada, porque no lo he programado. Voy a entrar a ellos. Además, lo voy a prender. Si lo prendo, no pasa absolutamente nada. Pero es normal, no hay ningún problema. Si entro adentro, porque puedo hacerlo, voy a ver estos dos componentes. Este componente que está a la izquierda es un componente de entrada y este componente de la derecha es un componente de salida. Básicamente lo que estoy viendo aquí es información a priori existente en la geometría que está entrando. Todo lo que están viendo acá, esos nombrecitos son atributos. Evidentemente mi geometría no tiene tantos atributos. Solo tiene uno, que es posición. Es el único que tiene. De manera que aquí dentro en Bobs, el único componente que voy a poder, el único atributo que voy a poder transformar es P. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede a este nivel? Y para esto voy a entrar a este segundo componente, porque el tiempo me va a ganar. Si yo entro ahí, miren lo que está pasando adentro. Y esto ya se parece un poquito más a Grasshopper. Y de hecho es muy parecido a ese nivel. Solo que aquí dentro de los Bobs, dentro del attribute Bob, lo que estamos haciendo es, básicamente estamos creando ecuaciones matemáticas, en pocas palabras. Lo que está pasando aquí, y lo explico rápidamente para que ustedes lo puedan editar. Estoy atacando directamente los noises. Si ustedes ponen noise acá adentro, van a ver todos estos componentes de ruidos. Esos componentes de noises no aparecen afuera, no aparecen en el nivel superior, aparecen aquí. Porque aquí ya estamos empezando a manipular números. Todos esos son ruidos que al final lo que van a hacer es manipular la posición. Yo he utilizado este que se llama anti-aliasing noise. Este que está acá, anti-aliasing noise. Aquí he manipulado algunos números que ustedes pueden manipular. Este a su vez está manipulando a otro ruido que se llama Unified Noise, ¿ya? Que es otro tipo de ruidos, contiene otro tipo de matrices, ¿ya? Entonces un número o un ruido manipulando el siguiente. ¿Ya? Ahorita estoy manipulando números. Y luego se manipula con un tercero. ¿Ya? Y luego se está invirtiendo. ¿Ya? Y luego estoy manipulando, y luego toda esta información numérica la estoy desplazando, estoy haciendo que desplace la geometría. Y esa información de desplazamiento de geometría regresa acá, a la salida. O sea, lo que hago aquí es, estoy casi como creando una ecuación matemática y luego le digo a Houdini, oye, por si acaso, toda esta información que acabo de crear, todas estas matrices de números que acabo de crear, que yo ni siquiera sé qué números son, quiero que lo uses para manipular la posición, para desplazar a la posición. Cosa que cuando voy atrás, ahora este componente lo que está haciendo es que está manipulando mi geometría otra vez, cosa que yo puedo mover estos números y los va a seguir manipulando. Voy a prender acá este, a ver si se puede ver. Voy a irme acá mejor. Casi como que no se ve. Ah, acá abajo, perdón. Ahí está, ahora sí. No podía ver las normales. Si no pueden ver nada, pues activan las normales. Y puedo manipular acá. Está manipulándose la geometría, ¿no? Ahora, curioso, ¿no? En mi componente de atributo, el normal, no tengo ningún botón acá afuera, pero en este sí. ¿Cómo yo creo estos parámetros acá afuera? Dentro de los componentes, yo puedo sacar información.
Si yo veo acá que hay un parámetro que yo quiero manipular, por ejemplo, suponiendo que yo quiero manipular el offset de mi geometría, acá hay una ruedita, le doy un clic y pongo promover parámetro. Esto lo que hace es ¡pac!, lo saca fuera. Si veo acá algún número que me gusta, no sé, el offset de aquí, ¡pac!, lo mando fuera. Con promote, cuando me vaya atrás, tengo la información aquí suelta. Esto es importante, creo yo, porque esto me permite a mí poder automatizar Houdini. Cuando yo promuevo, saco la información desde adentro, yo voy a poder eh, automatizar todo esto. ¿Ya? Estas son las dos maneras de yo eh, poder manipular la geometría de manera muy sencilla en Houdini. Ahora, yo sé que es mucha información. Miren lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que pueden hacer? Si ustedes ponen aquí, en Google, Houdini Noises, y este link lo voy a poner en el board. Vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde está? Algo bueno que tiene Houdini. Mientras va cargando esta página, ahí está. Algo bueno que tiene Houdini es que Houdini tiene un repositorio de información extremadamente complejo y completo. De manera que este componente que se llama Unified Noise es el que se encuentra dentro del bob, dentro de los bobs. Y lo que están viendo aquí es justo un diagrama, ya, que contiene toda la información numérica que ustedes pueden copiar y pegar para generar un tipo de ruido, un tipo de patrón, vamos a llamarle así, si queremos. Esto quiere decir de que ustedes pueden partir de estos números que están acá. Este es el ejercicio de hoy. El anterior era un poco para aclimatarnos, un poco para ver cómo funciona Houdini. Evidentemente requiere un poco más de tiempo y sugerimos que inviertan un poquito más de tiempo para equivocarse, sobre todo. En Houdini van a sentir que al inicio avanzan muy lento, que es normal, pero una vez que encuentran o entienden una lógica puntual, van a avanzar demasiado rápido, además tan rápido que les va a sorprender. Siempre los primeros pasos son los más lentos en Houdini. Quiero pasar a este archivo. Se van a dar cuenta de lo siguiente. A nivel de objeto, en este archivo, hay un contenedor de geometría, que es este que está acá, pero hay otros componentes, si se han dado cuenta. Tenemos un componente que se llama cam, o dos que se llaman cam, uno que se llama target y dos que se llaman light. Imagino que ya más o menos se dan cuenta qué son, ¿no? A nivel de objetos, muy aparte de mi contenedor geométrico, yo puedo crear cámaras. Así se crean las cámaras. En el entorno de objeto, ustedes ponen cámara y se crea una cámara. Así de simple. Y desde sus parámetros yo manipulo dónde se supone que tiene que estar mi cámara, mi apertura, la resolución de salida. ¿Cómo activo estas cámaras? Por ejemplo, tengo mi cámara 3. En este momento ¿cómo sé cuál es la cámara que está funcionando aquí? Bueno, en mi entorno visual, acá dice perspectiva y dice no cam, no cámara. Pero yo puedo cambiarlo a cámara 3. Si le clic a cámara 3, me sale este recuadro gris, ¿no? En los lados y en la parte central veo mi imagen normal. Si yo muevo el mouse, desaparece. ¿Por qué? Lo que sucede es que cuando yo selecciono una cámara, por ejemplo, cámara 1, que no sé lo que está mostrando honestamente. Ah, perdón, me olvidé de algo importante. En Houdini, normalmente este botoncito que dice manual está en auto update. Ya, normalmente está en auto update. Auto update quiere decir de que siempre se va a actualizar en tiempo real. A veces yo dejo las cosas en manual para que cuando ya tengo un script muy complejo, ¿no? Recuerden que un script muy complejo, cambiar un valor va a hacer que todo el sistema corra de nuevo, a priori. Cuando ya un sistema es muy complejo, es mejor dejarlo en manual, hacer modificaciones y luego pedirle a Houdini que ejecute, ¿no? Yo lo voy a dejar en manual. Acá tengo cámara 1, perdón, lo voy a dejar en auto update, me equivoqué. Ahí está. Tengo cámara 1, que no sé lo que está viendo. Tengo cámara 2, que tampoco sé lo que está viendo. Debe ser porque he movido las cámaras en general. El objeto lo he movido. Y tengo la cámara 3. Ahí está. ¿Cómo puedo hacer para manipular esta cámara? Quiero que esta cámara me esté enfocando en el objeto. Fácil. Lo que voy a hacer aquí es, voy a cámara 3 y activo este botoncito que dice Lock Cámara. Bloquear la cámara. Se va a poner todo rojo. Ahora sí, yo voy a poder manipular mi cámara y dejarlo donde quiera, así a priori.
más o menos ahí. Ahora sí, desactivo el candado. Cuando mueva, evidentemente voy a perder mi cámara, pero ahí está. La cámara está modificada. Cámara 3. Bueno, resulta que quiero que mi apertura focal sea mayor, ¿no? Bueno, fácil. Tengo profundidad de foco, ¿no? Asumo que hay cierto conocimiento en conceptos de fotografía. Así que evidentemente si yo quiero ver más, tengo que reducir mi ángulo focal, ¿no? Vamos a ponerle en 30. Y así voy a acercar un poquito más mi cámara. Venga, ahí está bonito. Esto desactivo y está, ángulo focal. ¿Esta resolución es importante? Sí, porque esta resolución va a determinar el tamaño de mi render. Por más que en este entorno de objetos no pueda renderizar. Pero de esto va a depender la salida, el output. Así que vamos a dejarlo en un formato cuadrado. Voy a dejarlo en 1000 por 1000. Van a ver cómo esta mancha gris desaparece. Ahí está, se pone más grande porque esa es mi resolución final. Estas luces que están viendo acá hacen lo que su nombre dice. Cargan luces, yo puedo cargar HDRIs, que creo que focos y archivos IES creo que no se puede cargar, no hasta donde yo sé. Pero puedo cargar HDRIs, por ejemplo. En este caso tengo dos luces, pero lo importante es el flujo de trabajo. Y este target que está acá es el target. Yo puedo hacer que mis cámaras tengan un target, observen a un punto específico. Y este es el punto específico que debe estar por ahí en el origen. Si lo borro no pasa nada, ¿eh? Ya está. Entrará Workflow 1. En este archivo se van a dar cuenta que hay un montón de pasos. Voy a pasar a explicar qué es lo que está pasando para que ustedes lo puedan manipular. Si necesitan que vaya más espacio en alguna parte, me avisan. Ya. Para empezar, este archivo no sé en qué frame está a priori, pero acá dice 116. Lo van a poner en 1. Ya. Si lo ponen en 1, van a tener que esperar un poquito. Y va a empezar a ejecutar todo este proceso que está aquí abajo. ¿Por qué? Lo que sucede, y para eso voy a poner este video que está acá, mientras va cargando mi Houdini. Este video que está aquí, que lo utilizamos de hecho para la publicidad del workshop, se van a dar cuenta de que la máscara va cambiando, ¿no? En cada frame. O sea, cada frame, que aparte el objeto está rotando, va cambiando de iteración, va cambiando de diseño. Vamos a llamarlo así. ¿Cuántos diseños hay acá? Pues, ¿cuántos frames hay en el video? No recuerdo cuántos frames pusimos. No sé si fueron 300 o 400. O sea, tengo como 400 diseños acá. Claro, aquí, ¿cómo se hizo para poder generar esta capacidad de variar? Fue diciéndole a Houdini, mira, quiero que conforme yo vaya avanzando en el timeline, en la línea de tiempo, cada frame nuevo sea una variante nueva. Ahí los automaticé, los enlacé. No. De ahí que, voy a parar esto. De ahí que, cuando yo modifico el timeline, miren, ya cambió el diseño. Ahora es uno distinto. Vamos a ver qué es lo que ha pasado acá. Voy a irme aquí. Listo. Voy a explicar esto brevemente. Empezamos este ejercicio creando un componente que se llama TestGeometry. Recuerden que Houdini tiene una serie de geometrías de prueba. O sea, quiere decir que no necesariamente ustedes tienen que importar un modelo desde afuera. No es necesario. Por si lo quieren hacer igual, si quieren importar un archivo desde afuera, sea OBJ, FBX, pueden utilizar el componente File. El componente File tiene un apartado que se llama Geometry File, que les permite a ustedes importar el formato que ustedes gusten. Puede ser 2D o 3D. No todos los formatos son leíbles por Houdini. DWG no lo puede leer, por ejemplo. Pero DXF sí, por poner un ejemplo. Automáticamente este modelo que está aquí tiene un pequeño problema. Está abierto. Para cerrarlo, polyfill. Este es el componente para cerrar. Luego tenemos estos dos componentes que están aquí. Dice BDB. Los BDB son todo un entorno interesante en Houdini. No sé cuántos de ustedes conocen el famoso shrink wrap de Rhino 8. ¿No? El shrink wrap lo que hace es como que crea una envoltura. Digamos que el BDB se usa a veces para eso, para limpiar la geometría y darle como un envelope nuevo. No se usa para eso, digamos, no sirve para eso exactamente, pero se usa para eso.
Porque lo que hace BDB es convierte una geometría en voxels, en cajas de información, que después uno lo puede manipular como quiera. La razón por la que usé acá el BDB es para un poco homogeneizar el modelo, para limpiar detalles innecesarios, ¿no? Yo acá tengo estas orejas que no me interesan, tengo un interior que tampoco me interesa, solo quiero trabajar con la cáscara. Entonces, para esto tengo casi como que volumetrizar el modelo y eliminar cosas innecesarias. Esto se hace con estos dos. Hay un paso que se llama Delta Mush, que lo que hace es que casi como que promedia todos los vértices, todos los puntos y los limpia. Por eso es como un smooth, ¿no? Es algo muy parecido al smooth. Este primer paso que están viendo aquí, yo lo llamé Morphing and Smoothing, que básicamente es, vamos a deformar la geometría, o sea, voy a preparar mi geometría antes de empezar a manipularla, antes de trabajar sobre ella incluso. Entonces, digamos, con el Delta Mush lo limpié. Clip es un componente bien interesante, es algo muy parecido al Clipping Plane que hay en Rhino. Clip lo que hace es justamente crear un plano de corte. Oye, Pedro, pero ¿cómo manipulaste el plano de corte? Porque no lo estoy viendo, veo la geometría cortada, pero no veo nada más. Acá les voy a mostrar cómo se interactúa de manera manual en Houdini. Todos mis pasos tienen una interpretación en componente, que es lo que estamos viendo acá a la derecha. Pero si yo quiero interactuar manualmente con el entorno de Houdini, el protocolo es el siguiente. Le doy un clic a mi componente en Houdini y luego le doy un clic al viewport, al entorno tridimensional de Houdini, para estar seguro de que puedo interactuar, al menos puedo orbitar. Si verifico que puedo interactuar con el modelo, aprieto Enter. Ya está. Apretar Enter activa, digamos, su versión manual del componente. Cosa que yo, ahora que estoy viendo el plano de corte, yo ya sé que si lo jalo desde Z, puedo manipularlo. Y miren que cuando manipulo el plano, mis parámetros a la derecha están cambiando. O sea, los números. ¿Ya? Ahí está. Eso es una manera de interactuar de manera manual con Houdini. Evidentemente, como yo quiero que el plano pase por la mitad y el objeto está al eje, pues lo pongo en cero. ¿Ya? Regreso a mi entorno acá. Si quiero desactivar, por así decir, el entorno manual de Houdini, me voy a la camarita, este que está acá. Clic y ya está. Ahora sí puedo volver a interactuar con la vista. Pick es bien interesante porque Pick lo que hace es infla un poquito el modelo. Es como si lo estuviéramos jalando, como si fuera una tela. Es como inflar. Este componente que está acá, en este momento no me está haciendo nada como tal, pero Delete Small Parts es un componente del plugin Labs, por cierto, que lo que hace es busca cuáles son las piezas más chiquitas que tiene su modelo para borrarlas. Esto es bien útil para cuando manipulamos geometrías y nos quedan residuos flotando en el espacio. Delete Small Parts los busca, coge los más chiquitos y los borra. Subdivide hace lo que su nombre dice. Si en algún momento voy a cambiar esto de vista, vamos a ponerlo así, ahí está. Si en algún momento tenía esta cantidad de polígonos, pues ahora tengo más. ¿Cuántos? Pues la cantidad de veces que lo haya subdividido. Recuerden que la subdivisión hace que los polígonos aumenten de manera exponencial, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, ¿cuántos polígonos tenía en este paso anterior? No lo sé, pues pongo información. En información me dice, mira, en este paso tenías 5.000 puntos. En el siguiente paso, ¿cuántos tendremos ahora? Mira, 350.000. Va creciendo de manera exponencial. Y estos componentes van creando atributos adicionales, atributos que no hay que borrarlos, hay que dejarlos ahí. Este componente de simetría es un componente de labs. Nuevamente, si no tienen labs, no van a poder ejecutar ese componente. Simetría hace lo que su nombre dice. Hago una simetría. Pero ¿por qué estoy haciendo una simetría después de cortar mi modelo si tenía el modelo completo? Básicamente porque quiero que topológicamente sea homogéneo. Básicamente por eso. Nuevamente aquí, si aprieto Enter, voy a ver el plano de reflexión, por cierto, aquí. Si muevo mi plano, ahí lo va a reflexionar y lo va a fusionar, por cierto. Lo fusiona. Esto lo voy a dejar en cero, por cierto. Control Z. Ahí está. Listo. Por cierto, si
Cuando ustedes tengan un componente activo en el viewport, o sea, cuando estén interactuando con un componente manualmente, la cámara no va a funcionar. Si ustedes quieren que la cámara funcione, o sea, si quieren orbitar, panear, van a tener que mantener presionado el botón Alt del teclado. O sea, si antes yo paneaba con la rueda del mouse, ahora para panear en este método de trabajo, mantengo presionado Alt y luego la rueda del mouse. Ok, si no, aprieto la camarita y ya está. Esto es un poco de costumbre, ¿eh? Se acostumbran a esto. Y también puedo manipular, transformar mi objeto de Houdini de manera manual. Existe el taper, existe el twist, existe el bend, componentes típicos de Rhino, solo que aquí interactuamos de manera manual, ¿no? En este caso estoy usando un taper. Acá le doy Enter y cuando le dé Enter, ahora me salen unos botoncitos con letras que dice Toggle Capture, Toggle Deform, Circle Capture. Son las maneras de interactuar con el taper. Por ejemplo, si yo le pongo Cycle Capture con la letra B, aprieto B, se van a dar cuenta que este plano rojo cambia de ubicación, ¿no? Y lo puedo manipular más o menos, por ejemplo, más o menos. Este tipo de componentes me obliga a mí a interactuar de manera manual, que no significa que no puedo interactuar de manera numérica. Yo no lo haría, por cierto. Preferiría interactuar de manera manual. Un poco así, ¿no? Tocando las anclas que me deja Houdini en el entorno y olvidándome de los números, porque manipular con los números sería imposible. Le hice un taper un poco para hinchar la cabeza, porque quiero que la máscara sea un poco más grande en la parte superior. ¿Esto significa que he perdido el modelo original? No, porque el modelo original está acá arriba. El modelo original nunca lo pierdo. Esto es lo que se conoce como un workflow no destructivo, porque mis pasos, cada paso nuevo no invalida el anterior, no elimina el anterior. Es igual en Grasshopper, ¿no? El paso inicial está ahí, siempre va a estar ahí, a menos que lo elimine. Luego vamos con este componente que se llama Mesh Noise, o yo le puse Mesh Noise, en verdad es un Attribute Bob. Si lo activan, acá la cosa se pone interesante. Miren, mi último paso era el personaje cabezón, y el siguiente paso es este bicho que parece un robot. Resulta que aquí, ahí está. Nosotros ya hemos dejado listos los parámetros que ustedes pueden manipular. Si ustedes entran a este componente, van a ver estos pasos. No nos importa mucho que entren a manipular lo que está acá adentro, a menos que sean curiosos, lo suficientemente curiosos como para que puedan tocar esto, pero les aconsejamos que no es les comentamos que no es necesario. Pero sí los parámetros que están acá afuera. Yo, por ejemplo, puedo manipular la frecuencia. No sé, voy a manipular esta frecuencia y ver qué es lo que pasa en mi modelo. Miren cómo se cambia. Ya. Puedo manipular el amount, que básicamente es ¿no? qué tanto crece, o el multiplicador, otra cosa que llamamos multiplicador. Puedo manipular los periodos. El periodo agarra un sector en un eje determinado y solamente lo manipula en ese eje, ¿no? Tenemos periodo en X, en Y y en Z. Esto es poco para jugar. ¿Ya? Y miren lo que pasa en el offset. En el offset yo tengo números, pero justo en el componente, en el parámetro del centro, tengo estas letras que están acá. ¿Qué significa esto que está aquí? ¿Qué significa $FF/100? Miren lo que vamos a hacer. Voy a borrar esto. Listo. En este momento yo puedo manipular acá mi offset. El offset es el offset gestiona el movimiento de estos ruidos, ¿no? de estas matrices numéricas. Pero miren, así como tenemos atributos en Houdini, y esto un poco se los demostraba aquí. ¿Dónde está? Aquí no. Así como tenemos ruidos en Houdini, tenemos atributos en Houdini, tenemos expresiones en Houdini. O sea, si yo voy a poner acá Houdini sub attributes. Esto también lo voy a poner en el... Vamos a ver si lo encuentro. Voy a buscarlo rápidamente. Si me demoro mucho, ya lo comparto después. No pasa nada. Vamos a poner acá Houdini Attributes. Acá está, Geometry Attributes. Era este. Déjenme revisar rápidamente. Sí, acá está. Esto también se los voy a copiar. Yo sé que esto es mucha teoría, pero para mí me parece importante que esto al menos se sepa que existe.
para más o menos aprender a diferenciar, ¿no? Los ruidos son matrices numéricas. Los atributos son justamente estos apartados que nosotros manipulamos en Houdini. Y por ejemplo, en este link que les he pasado de atributos, acá me cuenta, ¿no? El P es un atributo geométrico que habla sobre la posición de los puntos en el espacio. La N son las normales, la B es de vector y así hay un montón. Hay un montón. Pero adicionalmente a todos estos atributos, o sea, si yo pongo este nombre en el atributo, Houdini va a entender a qué me refiero. Y eso hay un montón, ¿eh? Un montón. Y hacia el final, por ejemplo, acá está, miren. Creo que es ese, sí. Hacia el final tenemos los shaders, o sea, lo visual. Uno de ellos, el famoso atributo de color, es el CD. El CD es el que controla el color. Y tenemos otro que se llama alfa, que controla la transparencia. O sea, en Houdini como tal, no existen colores transparentes, pero existen atributos de transparencia. Entonces, si ustedes combinan color con transparencia, pueden hacer transparente un objeto. Ahí hay que combinar dos atributos. Pero además de esas dos cositas, hay otras cosas que se llaman expresiones. Y así poco a poco nos vamos acercando a programación en Houdini. Las expresiones, creo que esto es... Ups, no es... Déjenme ver. No es el que estaba buscando. Ah, acá está. Expresiones de parámetros. Este es. Aquí está. Este es. Que tenemos expresiones de parámetros y expresiones. Las expresiones son las que funcionan dentro del entorno de programación. Las expresiones de los parámetros, digamos, es el paso previo antes de empezar a programar, antes de empezar ya a codear y todo esto. Y normalmente estas expresiones, las expresiones de parámetros, empiezan con el signo del dólar. Es una manera de decirle a Houdini, estamos trabajando expresiones, pero a un nivel casi superficial. No estamos todavía programando como tal. Ya. Y hay uno de ellos que se llama $FF. $FF lo que hace es ancla el valor numérico al número de frame. O sea, me voy aquí. Este archivo no está acá. Acá está. Lo que hace $FF, o sea, si yo por ejemplo pongo aquí $FF, le doy un enter, lo que le estoy diciendo es, mira Houdini, a partir de este momento, si mi timeline está en el frame 1, este offset vale 1. ¿Cómo sé que es 1? Si acá dice $FF, bueno, le doy clic al nombre offset, un clic. Si le doy un clic va a cambiar su versión numérica, si le doy otro clic cambia su versión expresión. Ahí está. Si yo muevo el timeline y me voy al número 24, ahora este offset va a valer 24. Y así, si me voy al 93, valdrá 93. Y así yo puedo ir manipulando. Y en pocas palabras, acabo de automatizar, ¿no? Acabo de programar mi offset con el timeline. Están anclados. Quiere decir que si yo me voy al inicio y pongo play, voy a ver una serie de variantes del objeto. ¿Estoy yo modelando cada uno? No, porque lo programé. Está automatizado. Ya, súper. Pero, ¿por qué le pusiste /100? Ah, bueno, lo que sucede es de que yo le hice el valor lo dividí entre 100. Entre 100. Para que el valor sea más pequeño. Cosa que cuando yo de play, en verdad lo que estoy haciendo es haciendo la animación más lenta. Nada más. Eso fue lo que hice. Porque a mí me parece mejor que es más bonito cuando el ruido va cambiando más despacio. Cosa que yo puedo ver la transición. Básicamente lo hice por eso. O sea, en pocas palabras, al momento de dividir esta expresión con un número, hago que la transición sea más lenta. Si le pongo 50, va a ir un poquito más rápido. Ahí está. Por eso, voy a dejar en 100. Esa es la primera expresión de automatización de Houdini. Así de simple. Después lo que hicimos fue un poco limpiar las normales. Voy a cambiar esto aquí. Ya. Este componente de Bob, se van a dar cuenta que va a pintar su malla, la va a pintar. ¿Cómo lo sé? Porque aquí en este cubito, por cierto, en este cubito yo puedo cambiar de tipo de vista. Así como en Rhino puedo tener wireframe, shaded, acá es igual.
Yo estoy utilizando el último, el Smooth Wire Shaded. Se van a dar cuenta que este componente les va a dejar pintado unos sectores. ¿Ya? Eso lo hemos dejado así por otro ejercicio que no vamos a hacer ahora puntualmente. ¿Ya? Hay un componente que se llama acá promoción de tributo. Ese componente lo que hace es, si en algún momento uno crea un atributo al nivel de puntos, por ejemplo, agarra esa información y lo pasa a los polígonos. O sea, en Houdini nosotros tenemos tres niveles tres niveles donde podemos poner los atributos. Lo puedo poner en los vértices, en los puntos, lo puedo poner en los vértices y lo puedo poner en los polígonos. En esos tres. ¿Ya? Puntos, vértices y polígonos. Por si acaso. Y por ejemplo, en el caso de los polígonos, ahí tengo atributos numéricos y miren, tengo atributos que son textuales también. Hay de todo un poco. Entonces lo que hace este componente es mover una cosita de un lugar a otro. En este caso, no es importante hacia dónde lo estoy moviendo. Lo importante es lo que viene aquí. Quiero que cargue. Lo voy a cancelar un ratito. Ahí está. ¿No? La primera parte ha sido gestión de transformaciones y suavizado. Luego tenemos gestión de atributos, que es ya deformar la pieza. Bien, acá se deforma la pieza. Que está anclada al timeline, por cierto. O sea que yo muevo el timeline y se mueve todo. ¿Ya? O puedo manipularlo manualmente también. Y luego tengo una serie de pasos que son de retopologización. O sea, el siguiente paso es limpiar la topología. Como la geometría ha sido deformada, los polígonos se han estirado, se han comprimido, se han doblado, etcétera, etcétera. O sea, hay que darle una recomposición. Pero este ejercicio lo que busca es un poco regresar casi como a la versión mínima posible. O sea, es casi como retopologizarlo con la menor cantidad de triángulos posible sin que ésta pierda más o menos su forma volumétrica. Ese es un poco el objetivo. ¿Por qué? Porque el siguiente paso de este ejercicio, para lograr esta serie de celdas o células, necesitamos la menor cantidad de polígonos posibles sin que el volumen pierda su forma. Entonces ahí como que hay que encontrar un promedio, ¿no? Hay que encontrar como un balance. Por eso sacamos tres opciones. Ya tenemos tres tipos de retopologización. Lo que cambia entre uno y otro es más o menos el tamaño aproximado de cada polígono, de cada triángulo. De ahí que en este componente de remesh, el parámetro más importante es target size, que básicamente se referencia al tamaño aproximado de cada triángulo. Hemos creado tres opciones, básicamente para que se pueda un poco jugar entre una y otra. Nosotros por defecto, quiero ver cuáles hemos dejado. Este switch está comandando al número 2, o sea, el último. Recuerden que acá, en Houdini, igual que en Grasshopper, todo se lee de cero, empieza a contarse las cosas desde cero. Entonces, este 2 quiere decir que está corriendo el tercer componente. Luego, el objetivo de este ejercicio es hacer máscaras simétricas. Entonces, si me voy yo al frontal, ahí está. Si me voy al frontal, puedo ver que la máscara es simétrica. Entonces, necesito simetrizar este bloque. Así que hay dos maneras de simetrizarse, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Este hace por un lado, este hace por el otro lado. Entonces, este segundo switch, me permite seleccionar entre uno y otro. Ha estado en el 2. Y con el siguiente componente es donde empieza la magia. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a panelizar estos triángulos de manera que consigo una malla dual, como se conoce, un dual mesh. Con este componente de división, lo que hago es creo estos n-gons, estos hexágonos, activando este componente que se llama compute dual. Lo que este parámetro hace es una cosa bien interesante. Lo que hace este parámetro ubica los centroides de cada triángulo, así, y empieza a crear estos n-gons entre ellos. Este es un proceso que se puede hacer con código, se puede programar, pero ¿para qué? Si existe el componente, está aquí, ¿no? El parámetro está ahí. Entonces, eso es lo que es este componente. Pero para que esto se logre, evidentemente mi malla anterior tiene que estar compuesta por triángulos. Porque si hay un cuadrado, Houdini se vuelve loco. No sabe cómo solucionarlo y empiezan los errores. Entonces con este divide se activa el compute dual y ya está. Porque al final, esta suerte de celdas, ¿no?, dependen de eso. Dependen de, ¿no? Por ejemplo, todo este sector que está acá está compuesto de esos hexágonos, solo que han ido como que agarrándose en grupos y luego se han suavizado.
Por eso no parecen ahí, no parece que fueran esas mallas hexagonales, pero lo son. Este apartado que está aquí abajo, y lo he puesto aquí en grande, no se toca. Básicamente lo que se está haciendo con estos dos componentes, se está analizando qué tanto se está deformando la geometría, ¿ya? Porque los siguientes pasos van a empezar a romperlos o a separarlos según cómo la malla se deforma. Pero para que se pueda deformar, para que yo pueda hacer ese ejercicio, primero tengo que decirle a Houdini, oye, esto se está deformando de esta manera. De ahí que estos componentes que están aquí no los toquen. Si ustedes se van a Measure, por ejemplo, y ponen Enter, van a ver una malla de colores. Esa es información de curvatura de este modelo. Pero no lo toquen. Eso ya está seteado. Pero lo importante de esto es que me crea un atributo que se llama curvatura. Este es el atributo que a mí me interesa. Ya. Porque ese atributo que está acá lo voy a utilizar para romperlo. O mejor dicho, para agruparlo. Y esto lo hago con este componente que se llama Vertex Split. El Vertex Split lo que hace es, hace lo que su nombre dice, rompe, separa un objeto a partir de sus vértices. Pero para eso necesito tener información en los vértices. ¿Qué información es el que tengo en los vértices? Bueno, en el paso anterior lo tengo, la curvatura. Yo voy a romper mi geometría desde una información que está en los vértices. ¿Cuál? El estudio de curvatura que ya hice previamente, que es el que no hay que manipular. Lo que sí puedo manipular es lo que está pasando en este componente de corte, de separación, de quiebre, con este numerito que se llama tolerancia. Acá dice atributo curvatura. Por defecto el Vertex Split no me da. O sea, creo que por defecto este funciona a nivel de V. Si ponemos acá Vertex Split, ¿dónde está Split? Trabaja con normales, ya. Pero no, yo le estoy diciendo, tú te vas a cortar, vas a separarte a partir del análisis de curvatura. Y este numerito que dice acá, tolerancia, este es el que me va a permitir a mí más o menos cortar más o cortar menos. Oye, pero no estoy viendo ningún efecto. Para eso a continuación tengo el famoso polyextrude, el componente de extrusión de Houdini. Con eso yo extruyo. Ahora que está extruido, y de hecho lo he extruido casi nada, 0.005. Ya. Con extruir esto, ahora sí, cuando active el paso anterior, yo ya voy a poder ver el efecto que me crea tener más o menos tolerancia. Evidentemente, menos tolerancia lo que va a hacer es que cada celda se va a extruir de manera independiente. Mayor tolerancia, pues va a agarrar grupos más grandes, hasta un punto en el que toda la geometría es un grupo completo. O sea, con la tolerancia del split sí se puede jugar. Vamos a dejarlo en el valor que está por defecto. Está bonito. Y ya. Acá hay un paso bien interesante. Y ya no nos falta mucho. Además es repetición. Y un poco para ir redondeando, porque no tenemos mucho tiempo. Aquí estoy haciendo un proceso bien interesante. Estoy extruyendo todos los grupos que seleccioné previamente en el Vertex, o sea, que se crearon previamente en el Vertex Split. No, aquí. Producto del análisis de curvatura. Pero voy a bajar un poquito. Vamos a bajar un poquito. Quiero ver aquí algo. Ya. Este componente tiene una cosa bien interesante. Voy a activar acá el polyextrude y lo voy a conectar acá también. Listo. Este componente de polyextrude, aquí dentro de su tab de extrusión, tiene un apartado que se llama Output Geometry and Groups. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que yo, al momento de transformar mi geometría, yo puedo crear grupos o puedo agrupar ciertos sectores de mi geometría. Por ejemplo, si me voy al Polyextrude 1, miren, acá dice que el front está activo. O sea, si yo desactivo el front, probablemente van a desaparecer todas las caras frontales. Si yo desactivo el side, todas las caras laterales. Y si desactivo todo el back, no voy a tener relleno. Y en este caso yo no quiero relleno, quiero un plano. Ya está. Pero miren, yo puedo agrupar las caras frontales de las caras laterales del posterior. Puedo crear grupos. ¿Por qué esto es importante? Porque así como puedo manipular atributos, puedo crear expresiones, tengo matrices de ruidos, también tengo grupos. Puedo jugar con los grupos. Yo puedo crear grupos para que cuando empiece a manipular cosas con más detalle, solamente pueda trabajar con ciertos grupos. No con todos, sino con sectores muy específicos, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Aquí estoy haciendo una extrusión.
estas caritas están yéndose para adelante, para adelante. A estas caras, que yo las puedo pagar output front, desaparecen todas las caras frontales. Esto quiere decir de que esta cara, todas estas caritas, yo las puedo agrupar en uno solo, con este parámetro que está acá. Si yo activo este parámetro, ¿ya? Si yo activo este parámetro, lo que le estoy diciendo a Houdini es, con estas caras que has extruido, conviértelas en un grupo o asígnales un grupo. Ustedes le pueden poner el nombre aquí, sí, el nombre que ustedes quieran. Vamos a poner acá Digital Future, porque quiero que así se llame. Quiero que así se llame este grupo. Digital Futures, ya está. ¿Por qué? Porque el siguiente paso que voy a hacer a continuación va a ser volver a extruir mi geometría únicamente las que estén inscritas en este grupo. O sea, si este se llamaba Digital Future, Digital Future, Digital Future, y los laterales no. Este componente lo que va a hacer es solo va a volver a extruir a Digital Future. A los demás ni los va a tocar, los va a ignorar. De ahí lo siguiente. En el siguiente componente, ¿ya? En el componente anterior, para empezar. Voy a mover esto por aquí. En el componente anterior, uno de mis parámetros se llama group y está vacío. Porque no estoy en el paso anterior, no me importan los grupos, pero en el siguiente sí. En el siguiente yo voy a solamente extruir los que cumplan este requisito. Control C, lo voy a copiar. Los que estén inscritos en este grupo, en el grupo Digital Futures. Por eso en el siguiente yo utilicé otro nombre, claro, pero ahora voy a llamarlo así. Digital Future, Enter. Solamente va a extruir las piezas que estén inscritas en ese grupo. ¿Por qué he hecho eso? La razón por la que he hecho eso es por lo siguiente. Voy a dibujar. Ahí está. Yo tengo acá mi polígono, ya, que he extruido, ¿no? Acá, lo extruí. Ya está, esto lo extruí así, ya está. Como segundo paso, lo que he hecho aquí es, he tomado esta carita, la frontal, la que acabo de llamar Digital Future, por cierto, y solamente quiero extruirla a ella, para tener una extrusión adicional acá, chiquitito, bien pequeño. Lo suficiente como para que cuando lo subdivida, el suavizado solamente se dé en este borde. Cosa que si yo lo veo de perfil, voy a ver esto. Así, así, así y así. Porque si no le doy ese segundo extrude, va a ser esto. Va a ser un ángulo así. Y yo no quiero eso. Yo necesito controlar ese fillet, vamos a llamarlo así. Oye, Pedro, ¿pero no existe fillet en Houdini? Sí, sí existe fillet. Pero yo no lo estoy utilizando porque mi siguiente paso es un paso de subdivisión. Y de alguna manera la subdivisión hace como un fillet, de alguna manera. Esa es la razón por la cual hago 2 veces el extrude. Pero mi segundo extrude solamente se aplica a un grupo. Porque el siguiente es subdivisión. Ya está. Ahora sí. Luego hago un ejercicio de agrupación. Todos estos pasos que están aquí son pasos de agrupación. Como el tiempo no nos va a alcanzar, quizá mañana podemos explicar un poquito cómo se gestionan grupos. Pero lo que estoy haciendo aquí es, estoy creando grupos a todos los bordes. Todos mis planitos tienen bordes. Ya, esos se llaman bordes no compartidos, se les dice. Yo puedo crear grupos de todos esos bordes. Porque como lo que me interesa a mí es agarrar todos los bordes, lo que hice fue agarrar todos los bordes, ¿no? Para crear estas estructuras metálicas. Estas estructuras metálicas que están acá, las doradas, ya, son estructuras que dependen, voy a pausarlo acá. Todas las estructuras doradas de acá dependen de los bordes de cada extrusión. Entonces, para agarrar esos bordes se utiliza un componente que se llama grupo. Está el componente grupo. Y al nivel de puntos estoy agarrando los bordes no compartidos. Hay muchas maneras de agrupar. Quizá en la siguiente clase la vamos a ver con más calma. Y luego lo que estoy haciendo es, estoy agarrando estos grupos y lo que estoy casi como haciendo un offset para agarrar más área. Eso se llama Group Expand. Yo puedo agarrar los bordes y hacerlos más grandes. Porque al final eso lo quiero pintar. Quiero ver si lo voy a ver acá. Ahí está. Porque eso lo quiero pintar de otro color. Recuerden que cuando yo creo un grupo, tengo que ponerle un nombre. A este le puse border. En el siguiente paso le dije, mira, vas a agarrar el borde, ¿no? Y ahora como estás haciendo un paso nuevo, pues créale un nombre nuevo. Le puse Group Expand 1. Ese es el nombre nuevo. Que puede quedarse con el mismo, pero yo lo cambié. ¿Para qué? Para que en el componente de color, que es el componente que pinta,
decirle, oye, solamente quiero que pintes lo que sea que se encuentre dentro del grupo Group Expand 1. Cosa que si yo le pongo rojo, solamente se pinta ese sector, no se pinta todo. Si yo quito este nombre, se va a pintar evidentemente todo, porque no le estoy asignando a ningún grupo. Pero por defecto yo quiero trabajar con el Group Expand 1. Ahí está. Este Attribute Blur hace un poco lo que su nombre dice. Le hace un blur, casi como le pasa como un borrador, ¿no? Al atributo que sea que estemos trabajando. En este caso, cuando se utiliza el Attribute Blur a nivel de color, o sea, a nivel de CD, lo que hago es como si le estuviera haciendo un difuminado. Si yo aplico este componente, esto es bien interesante, si yo tengo este componente que está acá, y utilizo el componente Attribute Blur, ahí está, a nivel de posición, o sea, a nivel de P, lo que voy a hacer es voy a suavizar mi geometría. Claro, si yo pongo esto, no sé, en 5000, mi geometría se va a suavizar, pero no el color. Si yo utilizo este mismo atributo, este mismo componente, pero con otro atributo en color, va a difuminar el color. Y así cualquier atributo que yo le ponga. El siguiente componente de Attribute Bob, lo que está haciendo es está empujando un poquito hacia afuera, está empujando un poquito hacia afuera la geometría. ¿Ya? De ahí que solamente tengo un multiplicador, nada más. Lo está como hinchando. Este es su único objetivo. Después aquí lo que hice en el Vertex Split es agarré todos los bordes para darles un espesor. Aquí, con este componente de Extract Borders, estos de Labs, convierto mis grupos en líneas, en curvas. Borré las más chiquitas. En este caso, no. Borré la parte inferior utilizando una caja. Esto se llama Bounding Box, Bounding Volume. Y luego con Polywire los convertí en tubos. Ahí está. Esto vendría a ser el pipe de Rhino, ¿no? Polywire. Y lo subdividí para que se suavicen todos los bordes. Ahí está. Para finalmente, todo este proceso que está acá, no lo voy a explicar todo. Voy a explicar solo uno de los pasos, porque al final aquí todos se repiten. Ya. Lo que hice en este paso, y déjenme activar la parte final para ver que esté funcionando esa iteración. No todas las iteraciones funcionan bien, por cierto. Y con esto ya voy terminando. Esta no funcionó bien. Vámonos a otra. Si es que sale mal, voy a volver a abrir el archivo. Por ahí a lo mejor manipulé un número. Sí, he manipulado un número demasiado mal. Esto puede ser por haber manipulado el vertex split, es muy probable. Así que lo que voy a hacer es voy a volver a abrir el archivo. Para tenerlo limpio. Vamos acá. Lo voy a volver a abrir. Ahora sí. Solamente voy a explicar uno de los procesos, uno de los flujos de trabajo, porque al final los demás son, si no son iguales, son muy parecidos. Porque ya nos hemos ido del tiempo y quiero por ahí ver si es que alguno tiene una consulta. A ver, que termine de cargar. Listo. Ya está, ahora sí. Lo más probable es que aquí esté el error. Aquí. Ahí está mucho mejor. Voy a cambiarlo al MATLAB. Listo, ahí está mucho mejor. Ya. Lo que hice en estos pasos finales, básicamente es sectorizar. Porque si se dan cuenta en el video, yo tengo piezas de varios colores. Tengo grises, tengo verdes transparentes, tengo líneas metálicas, tengo por ahí una línea verde adicional, se lo voy a mostrar. Vamos a ver. Acá hay como un borde verde, ¿no? Una línea verde que está bordeando todo, ¿no? 4 grupos. Lo que estoy haciendo aquí es estoy separando grupos, básicamente. Aquí, básicamente, lo que estoy haciendo con este componente de delete small parts es sacando dos partes, ¿no? La parte, vamos a llamarle, la parte grande y la parte pequeña. O sea, si estoy utilizando exactamente el mismo componente en ambos casos, copié, pegué el componente, pero en el segundo le dije, invierte los resultados para que me dé el opuesto. Básicamente porque en uno quería darle un tipo de material y al otro le quería dar otro tipo de material, ¿no? Por ejemplo, este que está acá, vamos a ver qué fue lo que hice acá.
Agrupé los bordes, los expandí porque a lo mejor en este borde quería darle otro material, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo aquí es básicamente creando estas líneas. ¿Cómo? Agrupando. Aquí hay 3 pasos de grupos. Estoy creando 2 tipos de expansión porque hay un componente que se llama Group Combine. Group Combine lo que hace es, si yo tengo 2 grupos, puedo sumarlos, puedo restarlos, puedo intersectarlos, por ejemplo. Y esto fue lo que hice con esto. Estos 3 componentes están haciendo eso. Están agarrando un grupo mayor versus uno menor, no, un grupo mayor con uno menor, y le estoy haciendo una resta para que me quede una línea como que más adentro. Para finalmente borrar lo demás con Blast. Blast borra todo. Le hago una simetría para corregir cualquier manipulación que haya hecho. Y este componente de Group from Attribute Boundary lo que hace es selecciona todas las líneas del espesor para que yo los pueda suavizar después con Edge Smooth. Cosa que es como si estuviera agarrando un cable que está mal tensado y lo tenso. Para que todos los bordes me queden limpiecitos. Luego Secant es una alternativa al Polyextrude. Es mucho más simple, es un solo componente, hace lo que su nombre dice. Es una extrusión, pero mucho más simple, con menos parámetros a comparación de Polyextrude. Para finalmente subdividirlo. Y este otro componente que se llama Mesh Sharpen, no creo que sea necesario utilizarlo, pero lo que Mesh Sharpen hace es un poco, si los polígonos están muy separados, los junta un poquito más para convertirlos en casi una pieza puntiaguda. En este caso, este componente no lo voy a utilizar, le voy a dar clic en Bypass, no lo necesito. Normales es para limpiar todas las normales, para ver el objeto en su dirección normal, y le puse un color. Voy a irme de nuevo al Smooth. Acá le puse un color blanco. Básicamente porque lo que voy a hacer después es utilizar un componente que se llama Quick Material. Quick Material hace lo que su nombre dice. Permite insertar materiales rápidamente. De esta manera. Esto sí me parece importante mencionarlo. En Quick Material, en el Material Type, por defecto suele estar esto en Principal Shader. Yo lo cambié a Matcap. Matcap les va a pedir una ruta. Una ruta, básicamente para un PNG. Aquí es donde cobra sentido este requisito, los matcaps. Los matcaps son texturas, como quien dice, texturas cocinadas, vamos a llamarlo así. Son una serie de texturas, ¿ya?, que lo que hace es no solamente guardan información en sí misma del material como tal, sino también guarda información de reflexión, guarda material de sombra, información de sombras, guarda información de luces, por ejemplo, e incluso posición de cámara. Entonces lo que sucede es de que se pueden crear materiales, entre comillas, un poco más complejas que simplemente aplicar una textura como tal, porque guarda más información. Entonces yo puedo trabajar con efectos mucho más complejos sin necesidad de crear un texturizado, un script muy complejo para texturas. Porque esto, por cierto, los matcaps se guardan como PNGs, por cierto. Y lo que estoy utilizando son matcaps, básicamente para poder tener esos efectos más rápidos, sin tener que texturizar. Yo me he bajado esta librería, que es muy buena, por cierto, es la que normalmente uso para hacer previsualizaciones de texturas. Y Houdini lee los matcaps, los puede leer, ¿no? Lo que hago es busco el PNG, lo aplico y ya está. Este es un material, no es nada complejo, pero tiene información de reflexión, si se dan cuenta. Tiene una información de reflexión. Por eso es importante para mí, ¿no? Cosa que le da un acabado metálico. Entonces no tengo que estar creando el shader metálico desde cero. No tendría mucho sentido. Finalmente lo agrupé y le puse un nombre. ¿Ya? Este paso es importante. Este último paso sí es bien importante. Una vez que yo terminé de modelar todo, creo un componente de grupo que a priori selecciona todo y a este grupo le doy un nombre. El nombre que yo quiera. Esto es importante porque cuando nos toque exportar esto a Blender, por ejemplo, y ese va a ser el caso, cuando nos toque exportar esto a Blender, Blender va a poder detectar estos nombres, estos grupos. Si no hago este último paso de agrupar y ponerle un nombre, cuando pase esto a Blender, Blender lo va a entender como un solo objeto. Todo va a ser un solo objeto. Y va a ser bien difícil, por no decir imposible, empezar a seleccionar por grupos y texturizar por grupos. Acá tengo que hacer esto, agruparlos y ponerles un nombre. Ya Blender va a entender que esto es un grupo y va a entender va a encontrar un ítem 0, un ítem 1, 2 y así.
Ya. Lo que hice a continuación es un poco lo mismo. A seleccionar otro grupo, ponerle un material, esto es otro material, esto es otro matcap. No. Acá sí jugué un poco con Sharpen para tener estos líneas puntiagudas. Lo único malo de Sharpen es que destruye la topología porque empieza a separar polígonos y juntarlos en otro lado, pero bueno. Para solucionar un poquito este problema, lo subdividí más o menos. Un delta mush para suavizar un poquito más la topología. Hay una gran diferencia entre lo que está pasando acá y lo que está pasando aquí abajo. Mejor lo voy a ver por otro lado. Hay una gran diferencia entre esto y esto, ¿no? Pareciera que visualmente no hay ningún problema, pero si la topología está mal, esos errores se van a ver en el render, y peor aún, si estos objetos yo los quiero fabricar o los quiero animar para un, no sé, para un software de videojuegos, o si quiero, peor todo, si lo quiero fabricar, voy a tener muchos problemas, muchos problemas. Este componente que está acá, ya, lo que está haciendo es un código súper simple que he puesto, permite gestionar la transparencia del objeto. Si este alfa yo lo pongo, no sé, en 0.2, clic afuera, se va a ver más transparente. Esto lo voy a explicar mañana, como es paciencia. Y al final es esto, es grupos, ¿no? Acá tengo el segundo grupo. Entonces tengo el grupo de bordes, tengo el grupo de caras, el tercero es un grupo de transparencias, este que está acá, y el último grupo es el grupo de la estructura más grande. ¿Ya? Al final son pasos prácticamente iguales. Al final todos los junto con un merge, igual que Grasshopper. Y tengo mi objeto. Evidentemente el objeto hay que limpiarlo un poquito más porque esta parte inferior no me permitiría usarlo como máscara, ya sabiendo que va a ser una máscara. Entonces hay unos pasos finales de limpieza. Para empezar, si yo quiero ver otra iteración, ya no tengo que regresar a mis pasos iniciales porque sé que hay un parámetro que está anclado al timeline, cosa que si yo quiero ver otra iteración, lo único que tengo que hacer es darle un clic a cualquier frame del timeline y esperar unos segundos. Como esto que está transmitiendo por Zoom, evidentemente va a tardar un poquito más en procesar, pero no se demora así, es más rápido. Esperar un ratito que termine de calcular para ver otra iteración. Ahí está, otra iteración. Ventajas de que siempre la cara, ¿no? Siempre las piezas más pequeñas terminan siendo las transparentes. Eso es un poco lo que está sucediendo en este script, en este último paso. Las piezas más pequeñas son las que son transparentes, porque al final a mí me interesa que la parte frontal sea transparente, al menos la parte frontal. Y claro, evidentemente en este video lo que se hizo fue, evidentemente, se dejó renderizando, no sé cuántos frames hay acá ahorita, pero cada uno de estos frames es distinto. Es una iteración distinta. Al final son objetos tridimensionales, o sea, si en un paso posterior lo que yo puedo hacer es, en vez de pedirle a Houdini que me renderice 300 de estas iteraciones, le puedo pedir, no, en vez de renderizarme, mejor expórtalas como OBJs o expórtalas como FBX, por ejemplo, en vez de renderizarlas. Y podría obtener 300 objetos distintos, ya en digital, como para fabricar 300. O sea, no tengo que modelar las 300. Vamos cerrando con esto. Este último paso es un poco más directo, que básicamente es un poco gestión de limpieza. Yo necesito, voy a cambiar de iteración, esto no me gusta mucho. Yo necesito que la parte inferior esté abierta, porque si yo pretendo que esto sea una máscara, por ejemplo, evidentemente si tengo el sector inferior cerrado no me sirve. Termina siendo simplemente una exploración formal, que hasta este momento está súper. De hecho, es parte del ejercicio de la exploración formal. Pero tengo que eliminar la parte de abajo. Y manualmente no lo voy a hacer. A estas alturas, eliminarlo manualmente evidentemente es un no. Porque tendríamos que regresar a algún paso anterior y empezar a eliminar. No. Entonces, hay otra manera de hacerlo. Tengo el objeto terminado y un componente que se llama ensamble. Assemble lo que hace, en tanto yo tenga este apartado de Create Packed Primitives, lo que hace es, vamos a cambiar esto a Smooth. Lo que hace este componente es, si antes en este sector habían 100.000 polígonos, ya, ahora va a tener uno solo. O sea, identifica islas. Y esas islas las convierte en un solo polígono. ¿Para qué? Para que yo luego le diga a Houdini, mira Houdini, ¿ves esta isla? Sácala. O sea, no voy a tener que seleccionar cada polígono manualmente. Este componente lo que hace es busca si la pieza está flotando. Ya, busca todo el sector donde termina la pieza y lo convierte en un solo polígono.
entre comillas, un solo polígono. Lo convierte en un único elemento. Quiero ver si este es. Sí. Lo que hace, crea algo que se llama fragmentos empaquetados. Así se llama. Estos fragmentos empaquetados como tal no contienen puntos, líneas o caras, no contienen nada de eso. Es como una manera única de agrupar los objetos. Porque lo que hice después es, creé un grupo que selecciona con un bounding box. El bounding box es lo que su nombre dice, es una caja virtual. Si yo, por ejemplo, no utilizo este assemble, empieza a agarrar los objetos por polígonos. Cosa que si yo este bounding box con enter lo voy moviendo, ¿no? Va a empezar a seleccionar por polígono. Y es justamente lo que no quiero. No quiero agarrar por polígonos, quiero agarrar por sectores. Para eso utilizo el assemble. Assemble lo que hace es justamente agarra, busca las islas y las sectoriza en un solo objeto. Cosa que ahora cuando yo quiero quiero agrupar con con el bounding box, empieza a buscar estos grupos. Grupos. Ahí está. Y este lateral no la agarra porque es un grupo mucho más grande. Entonces es una manera un poquito más interesante de agrupar cosas, de seleccionar piezas agrupadas, ¿no? Empaquetadas. Que luego con el blast los borro. Ahí está. Ahora sí se va pareciendo mucho más a una máscara. Ahora sí. Ahora sí. Pero ojo, esta geometría todavía no son polígonos. Sigue siendo una geometría empaquetada. Quiere decir que cuando veas su información, dice 98 fragmentos empaquetados, que en este momento no tiene color, no tiene nada porque ha perdido todos sus atributos. O sea, tengo que volver a convertirlo a polígono. Para eso uso unpack. Como antes lo empaqueté, ahora lo desempaqueto, unpack. Y eso lo va a regresar a su estado original. Ahora sí son no sé cuántos millones de polígonos con todos los atributos originales, con todos los grupos que había creado, los grupos que creé para Blender. Ahí está, no se perdió nada. Y ya tengo la máscara. De ahí ya puedo hacer un paso final que es traigo mi geometría humana, ¿no? La personita la traigo. Acá está la personita completa. Acá está la persona completa. Y con un par de pasos extras, que ahora creo que no lo voy a explicar, agarro la mascarita y lo pongo arriba. Y ya tengo a la persona con su máscara. O mejor dicho, el objeto ya tiene escala. Ese es el tema. Y finalmente, este último componente de null, no tiene nada, simplemente lo uso como un checkpoint de llegué al final. Cosa que ahora, si quiero estudiar una variante, solamente juego con el timeline. Ya no tengo que regresar a mis pasos anteriores. No es necesario. Claro, evidentemente aquí tengo que esperar un poquito más. Porque ahora está calculando más cosas en el camino. Evidentemente, esto que lo estoy haciendo a través de Zoom es más rápido, pero el Zoom está un poco más lento. Pero ahí está. Vale aclarar, vale aclarar que no todas las iteraciones son satisfactorias. Como aquí dependo mucho de automatizar Houdini, quiere decir que algunos pasos, y quiero ver si tengo por acá algún video para mostrárselos, algunos pasos van a ser pasos cerrados. Acá está. Y para eso tengo este video. Este video que están viendo acá es un poco lo mismo, es exactamente el mismo ejercicio con la máscara, pero aplicado a un edificio, a una escala de edificio. Lo interesante que tiene este ejercicio es que en algunos frames se van a dar cuenta que hay unas líneas que se van expandiendo hacia el infinito. ¿Ya? Algunos frames tienen como unos glitches. ¿Ya? Por ahí no sé cuál frame es, pero se nota, ¿no? Ahí se pueden ver los errores. Eso es porque no todas las iteraciones, por más que todas las iteraciones están respondiendo a las mismas reglas, no todas las variantes em, van a ser satisfactorios. Eso quiere decir de que en algún momento nosotros como diseñadores, ustedes como diseñadores, tienen que hacer una selección manual, o mejor dicho, tienen que hacer un trabajo de curaduría, revisar las iteraciones y empezar a seleccionar cuál es la mejor o cuál es la que sirve. Este ejercicio de curaduría que se hace en el estudio del proceso en Houdini va a ser exactamente el mismo trabajo de curaduría que se va a hacer cuando, por ejemplo, con César, el día de mañana, toque generar imágenes con Stable Diffusion. Es más, con Stable Diffusion hay un trabajo mucho más profundo de curaduría, más que lo que en este momento podríamos estar haciendo en, en Houdini. Incluso cuando entren a Blender, cuando estemos en Blender con Diego,
también vamos a tener que hacer un proceso de curaduría para saber cuál de las variantes que he renderizado con IA me va a servir o no, o cuál es la más acertada. En este paso, hay un trabajo de curaduría, solo que es una curaduría un poquito más, que toma más tiempo, porque hay que esperar que se generen todos los modelos 3D. En Stable Diffusion va a ser mucho más rápido. Con Stable Diffusion va a ser mucho más rápido. Estos objetos, evidentemente, se pueden exportar como OBJs. O sea, si yo tengo acá mi modelo ya listo, este modelo yo lo puedo exportar. De hecho, la manera más fácil de exportar eh, esta pieza en un OBJ, un FBX o en el formato tridimensional que ustedes gusten es básicamente dándole clic derecho al último componente de su interés. O sea, hasta esta etapa este modelo está perfecto. Si busco otra iteración que me gusta, súper. No tengo que irme al último componente del proceso. El proceso donde más o menos esté lo que yo quiero, ahí me detengo, selecciono mi componente, en este caso es el Unpack. Quiero que cambie la iteración. Ya está, ahí está. Le doy clic derecho y aquí hay un apartado que dice Save Geometry. Le doy clic aquí y aquí yo ya puedo guardar o exportar mi geometría con un pequeño disclaimer. Houdini, si le doy clic a esta flechita, a este botón blanco, ¿ya? Va a salir esta ventana para guardar. Houdini soporta bastantes formatos. Eso quiere decir que cuando uno va a guardar un objeto, cuando lo va a exportar, tiene que ser muy explícito con el formato. Yo, por ejemplo, quiero guardar esto como OBJ. Por cierto, en la versión gratuita de Houdini no se puede guardar en FBX. En OBJ sí. Y animaciones no se pueden exportar. O sea, los Alembics, los ABC, los Alembics, no se pueden exportar en la versión gratuita. Ahí sí, tiene que pagar. Pero no vamos a hacer los Alembics. Ya, yo me voy a ir a OBJ. Doy un clic. Ya. Y acá le pongo el nombre. Digital Future Workshop Iteración 1. Listo. Sin embargo, en este nombre había otra extensión por defecto. Tengo que cambiarla y tengo que literalmente poner OBJ. O sea, tengo que hacer que estos dos hagan match. En este matching dice OBJ y en el nombre de mi archivo tiene que decir OBJ. Si y solo si hago eso, mi archivo se va a exportar correctamente. De lo contrario, voy a tener problemas con que el otro programa al que voy a importar, sea en Maya, sea en Rhino o sea en Real Engine, no lo va a reconocer. Y ya está. Con este paso, ya tengo ahí mi archivo ahí guardado fuera. 200 megas, perfecto, ya está guardado. ¿Qué pasa si quiero exportar 300 iteraciones? ¿Tengo que hacer este proceso manualmente? Y la respuesta es no. Allí es donde, y lo vamos a conversar, espero que el cuarto día nos alcance el tiempo, o el tercer día. Allí es donde entramos a los tasks, los automatizadores en Houdini, donde yo le digo, mira, ¿has visto esta lógica? ¿Has visto lo que he hecho? Sí, bueno, repítela 300 veces. Y a Houdini se encarga de hacer eso. Una vez eso está programado, yo me voy a tomar mi café, vengo después de 2 horas y ya está todo listo.